Esta historia da inicio en el hogar en llamas de una familia. Aunque no solo eran llamas lo que había allí, sino que los salpicones de sangre saltaban por todos lados. Todo estaba siendo provocado por un tipo bastante malhumorado con un arma. Este tenía a la familia del hogar amenazada a punta de pistola. Y no eran desconocidos, ya que parece que esa familia conocía al tipo malo. El maleante era un ejecutivo de la Sociedad de las Siete Estrellas, el líder del equipo de Australia, Yugo Mizukami. Yugo dice que él no quería hacer aquello, pero que resulta que la hija de esa familia robó la receta de algo llamado el néctar, así que él estaba allí para recuperarla. Pero el padre de la chica, con una sonrisa en su rostro, dice que podía irse al cuerno, y que nunca de los jamases llegará a encontrar a su hija. Esto cabreó a Yugo, que simplemente le apunta con su arma y dispara. Al momento cambiamos de escenario, y seguimos a este soldado en plena batalla campal, al que es llamado Yasa. En aquella batalla había soldados con habilidades especiales, por lo que era el momento de Yasa de brillar. La batalla era feroz, y las balas volaban por el escenario a millares, hasta que una de esas balas iba dirigida justo a la cabeza de Yasa. Pero este, con un simple movimiento de cuchillo, desvía la bala. Esto lo cabrea bastante, que decide dejarse de juegos y atacar con todo. Y como un rayo, atraviesa el campo de batalla, aplastando a cualquiera que se le pusiera en medio. Los enemigos intentaban mantener la distancia con él, y le soltaban ráfagas de tiros. Pero todo era inútil. Yasa los alcanzaba en cuestión de segundos, y con su pequeño cuchillo de combate les cortaba la cabeza. La batalla continuó, y Yasa iba despachando enemigos a diestro y siniestro, hasta que se encontró con su verdadero enemigo, otro soldado con habilidades especiales al igual que él. Por suerte, el enemigo de Yasa no era un despertado, así que Yasa confía en poder vencerlo fácilmente. Ambos chocan sus armas, con tanta fuerza que incluso crean una onda expansiva, misma que dejó a ambos sin cuchillos. Parece que estaban más igualados de lo que Yasa creía, y eso era muy malo, ya que él estaba en plena muda de cascarón, sea lo que signifique eso. El caso es que Yasa debía acabar rápido con el enemigo, o su cuerpo enfermará y caerá rendido. Yasa usó toda su fuerza para golpear al enemigo en la cara, pero este apenas se inmutó por el fuerte golpe, aunque Yasa tenía más para él, así que le suelta un buen combo de poderosos golpes. El enemigo retrocedía a cada golpe, y Yasa se veía bastante seguro de ganar. Pero entonces sus cuchillos, que aún estaban volando sobre ellos, caen, y el enemigo agarra su cuchillo para furtivamente apuñalar a Yasa desde el aire. Pero Yasa fue más rápido que él, y le reventó el pecho de un potente puñetazo. Uno tan fuerte y con tanta energía que incluso él quedó inconsciente. Entonces tiene un pequeño flashback, uno en el que dos hermosas mujeres lo llaman la clave, y que nadie debía de preocuparse, ya que el propio destino se encargará de guiar a Yasa hasta el final. Yasa despierta de golpe en un avión, confuso por aquel sueño, pero él sabía que no era un sueño cualquiera. Sin duda, aquella con aquellas mujeres le pasó, pero no consigue recordar nada de ellas, ni qué era eso de la llave o clave de lo que hablaban. En cualquier caso, ese sueño le decía a Yasa que se acercaban problemas. Este entonces se dirige a la casa en la que vivía con sus padres de pequeño. Todo estaba lleno de polvo, y se notaba que no se usaba en mucho tiempo. Yasa dejó su hogar hace bastante tiempo, por lo que no tenía ni idea de lo que pasaba con su familia. Todo estaba abandonado, e incluso su móvil que antiguamente usaba estaba oculto en esa misma casa. Y es que parece que Yasa es algún tipo de espía o algo así, y no tuvo ningún contacto con su familia en todo ese tiempo. Así que enciende su móvil buscando alguna pista, y en él encuentra los mensajes de desesperación de su familia. Uno de los mensajes le decía que algo muy turbio estaba pasando con su hermana, y la compañía de las 7 estrellas, la de su tío, se estaba descontrolando. Al final, Yasa se dio cuenta de que toda su familia había sido eliminada, todo salvo él. Y los últimos mensajes que él recibió fueron justo de que por favor les contestase de alguna manera. Su tío y su tía habían muerto, y su querida Mei, a la que considera su hermana,
estaba desaparecida y no sabía nada de ella. Yasa corrió al hospital donde estaban los cuerpos de sus tíos. Y sin duda eran ellos, por lo que quedaba de su familia estaba muerto. Yasa les ofrece a sus tíos el típico ritual con alcohol. Pero Yasa seguía sin poder creérselo. ¿Cómo era posible? ¿Qué diablos había pasado? Su familia había muerto de la nada. Ellos eran lo único que mantenía la cordura de Yasa en aquel mundo cruel. Y ahora que ambos estaban muertos, me vengaré. Me da igual quién fuera o por qué lo hizo. Encontraré a los asesinos de mi familia y los haré trizas. Pero ahora cambiamos de escenario y seguimos a la reportera de noticias Aoi Miyahara. Ella era una reportera con mucha mala suerte, ya que siempre o llegaba tarde o le pesaba algo extraño. Incluso al llegar al bus que la llevará a Tokio, la regañaron por llegar tarde. Y para más Shinri, quien estaba sentado a su lado, parecía un vagabundo cualquiera. No solo olía a rayos y alcohol, sino que iba tan hecho polvo que incluso lo estaba dejando todo perdido. Sin duda, ese tipo estuvo pasando una buena noche, pero ahora ella tenía que sufrirlo. Pero en fin, así era su vida, así que se pone unos auriculares. Cierra los ojos y por un momento se olvida del mundo y tan solo escucha su música. Pero de repente su cuerpo salió disparado. No entendía nada de lo que pasaba y desde el suelo tan solo veía sangre a su alrededor. El autobús había sufrido un accidente y ahora se tambaleaba junto a un precipicio. Al momento, Aoi es consciente de la situación, así que se dispone a salir rápido del bus. Pero en cuanto se movió un poco de su asiento, el autobús entero se balanceó bruscamente, lo que hizo que Aoi cayera de espaldas hacia el vacío. Ella no podía creérselo. ¿De verdad iba a morir de aquella forma tan estúpida? Por suerte, una mano salvadora fue a su rescate. Era la mano del vagabundo de antes, que como pudo mantuvo a Aoi por el cinturón. Ella no puede creerlo. Hace unos minutos lo menospreció por su aspecto, y ahora él le salva la vida. Ella entonces vuelve a salir disparada, ya que el vagabundo consiguió sacarla del bus de un empujón. Ella cae a tierra firme a salvo, pero el bus explota en pleno vuelo, para luego caer en caída libre por el barranco, hasta que finalmente se estrelló contra el mar y comenzó a hundirse lentamente. El accidente que sufrió el bus fue mucho más grande de lo que parecía, y el caos reinaba por todo el lugar, por lo que Aoi no espera ayuda de nadie por el momento. Pero el bus estaba lleno de gente, y seguro que todavía había más supervivientes. Además del tipo que la rescató, que seguro que seguía vivo. Pero todo eran fantasías, y seguro que todos habían muerto en la caída. Pero entonces otros que observaban al bus gritaban que había alguien vivo, por lo que Aoi rápidamente va a buscarlo. Era el vagabundo gigachat de antes, que salía del bus con otra persona a cuestas. Aoi estaba conmocionada por todo lo que estaba viendo. Ese vagabundo no solo la rescató a ella, sino que se jugó el tipo por rescatar a otros. Espera un momento, que soy reportera, ¿qué hago mirando? Esto tiene que verlo todo el mundo. No había tiempo para llamar a las cámaras, así que decide grabarlo todo con su móvil. Aunque estaba tan nerviosa por la situación que apenas podía atinarle a las teclas. Aoi comienza su retransmisión por internet, y al ser de una cadena bastante conocida, montones de personas vieron su directo. Aoi explica que el bus en el que iba sufrió un gran accidente. El bus cayó directo al mar, por lo que nadie podía hacer nada para ayudar. Sin embargo, había alguien al que le daba igual todo aquello. Era otro simple pasajero del bus, que pese a sufrir el mismo accidente, estaba ayudando a salvar a otros. La noticia vuela rápidamente por internet, además de todos los curiosos que observaban la escenita. Y no era para menos, ya que un hombre solo estaba cargando a 5 personas a cuestas. Y no se paró ahí, sino que además los cargó hasta la orilla hasta dejarlos a salvo. Aoi entonces consigue hablar con su jefe en la editorial. Ella le dice a su jefe que no le preguntara nada y que tan solo la ponga en directo, ya que esa era la noticia que tanto tiempo estaba buscando, y todo el mundo debía de saber lo del superhombre. El jefe ve por encima lo que le manda a Aoi, y a huevo que era una buena noticia. Así que la ponen en directo al momento. Ella comienza a retransmitir por televisión, pero entonces el bus estrellado comienza a volcarse y a hundirse aún más en el mar.
algo que desespera a una de las mujeres que rescató el vagabundo, ya que su hijo aún seguía dentro. El vagabundo no lo dudó ni un segundo, y volvió a tirarse al mar. El bus ya estaba bien hundido, pero aún así él fue tras el niño. El vagabundo no podía perder el tiempo, así que usó una extraña habilidad ocular. Con ella vio a través del agua y metal, y rápidamente localizó al niño. El niño estaba atrapado sobre un montón de trastos, pero el vagabundo las apartó de un fuerte golpe. Recogió al niño sin perder un segundo y salió del autobús que cada vez se hundía más en el fondo. Aunque parece que ve algo que lo alarma un poco. Por otra parte, Aoi estaba que se le salía el corazón, ya que quien le salvó no salió del agua. Entonces se ve un fuerte destello en el agua, y podemos ver una gran explosión. Parece que el autobús volvió a explotar debajo del agua, así que todos los que quedaban dentro debieron de morir. La madre del niño no podía creérselo entre llantos. Había perdido a su mundo por completo. Pero una fuerte mano sale del mar para agarrar el acantilado. Por suerte era la del vagabundo con el niño a cuestas. La madre toma a su hijo con gran felicidad y agradece a su salvador todo lo que hizo por ellos. Aunque el vagabundo no decía ni una sola palabra y tan solo permaneció allí impasivo. Al cabo de unas horas llegó la ayuda y la noticia del nacimiento de un nuevo héroe se esparció a toda velocidad. Aunque la noticia del gran accidente fue mucho más vista que él, ya que el accidente no solo fue masivo, sino que parece que entre las víctimas habían varios líderes de organizaciones corruptas y demás. Además, el accidente no pudo ser cubierto por los grandes medios, ya que las víctimas ascendieron a más de 200. La gente de Tokio realmente estaba preocupada por su seguridad, ya que si no podían confiar en la seguridad de su país, ¿en qué podían hacerlo? Aunque la pequeña noticia de un pequeño héroe que andaba por ahí le daba esperanza a algunos, ya que en la era actual se había olvidado lo que era ayudar a otros sin querer nada a cambio. Ahora nos vamos a la oficina de Aoi, donde su jefe la regañaba por ponerse a retransmitir por internet sin avisarle ni nada. Antes de eso, ella debió de llamarlos para que fueran a ayudarla. Después de todo, él era su jefe, y no podía permitirse que uno de los suyos saliera herido. Eso conmovió a Aoi, pero aún así su jefe la mandó a escribir una carta de disculpas con todo su grupo. Aunque fuera de eso, el reportaje fue un éxito, y el héroe sin nombre llamó mucho la atención. Así que el jefe iba a poner a Aoi a cargo de investigarlo. Y en parte ella siente muchísima curiosidad sobre él, ya que después del accidente lo buscó por todas partes, pero le dijeron que él simplemente se esfumó. Ella ni siquiera pudo darle las gracias por salvarla como se debe. Y ahora nos vamos con el vagabundo, Oyasa, que hace una llamada a alguien que se sorprende que el héroe sin nombre lo llame. Aunque en realidad sería el héroe Yanagimoto Ken. Así que a partir de ahora llamaremos Ken a nuestro protagonista, que además estaba bastante harto de chorradas, y tan solo llamó a ese tipo para buscar a alguien más. Por otro lado, vemos que por toda la ciudad había carteles buscándolo, ya que todos querían saber quién era el héroe anónimo, por lo que en la oficina de Aoi era acosada por falsos avistamientos, algo que estaba sacando de sus casillas a Aoi, ya que la idea de una recompensa por el vagabundo no pudo ser peor. Encima estaban apareciendo impostores que se hacían pasar por él, para así ganar algo de dinero fácil de la buena gente. Pero entonces ella recibe un mensaje de correo, uno que la hace salir corriendo de la oficina a toda velocidad. Ella toma su coche y hace una llamada, y habla con un tipo que le mandó una foto de su héroe, por lo que va a reunirse con él a las puertas de un cementerio. En cuanto llega, se reúne con su informante. Era el conserje del cementerio, y este dice que vio al héroe en una tumba del cementerio. Además, este no estaba solo, sino que lo acompañaban montones de botellas de alcohol. Aoi se acerca a la tumba y ve que pertenece a una familia completa, a la de la familia Yanagimoto. Aoi, en una rápida búsqueda, ve que toda esa familia fue masacrada hace unos meses, entendiendo así Aoi el por qué su héroe apestaba alcohol y parecía un vagabundo. Pero no había tiempo para lamentos, y Aoi pide la dirección del dueño de aquella tumba,
ya que debería de ser su héroe. Por otro lado, en las noticias se seguía buscando al héroe del bus, ya que incluso querían darle una medalla, ya que salvó a una docena de vidas sin pedir nada a cambio. Pero yéndonos con el susodicho héroe, todo estaba saliendo según sus planes. Y es que todo el espectáculo que dio con el bus y sus pintas de hecho polvo estaban totalmente calculadas. Y es que la organización que asesinó a su familia debería de quererlo muerto a él también. Así que Ken les estaba poniendo un cebo para que fueran a por él. Su plan podía parecer enrevesado, pero recordad que su hermana está desaparecida, y es muy posible que esté con los asesinos de su familia. Así que debía de hacer lo que hiciera falta para poder reunirse con su amada May. De repente, Ken escuchó un grito de auxilio. Y eso estaba perfecto, ya que necesitaba mover un poco el cuerpo. Y pasamos a una reunión de mafiosillos bajo un puente. Estos se la pasaban secuestrando mujeres y drogándolas para abusar de ellas, y luego venderlas a los prostíbulos. Aunque ese día se pasaron un poco de la raya, ya que le dieron drogas de más a las mujeres y se cargaron a un par. Por suerte, su última víctima estaba bien, y esa sí que era una buena pieza. Ella ya estaba totalmente sometida a sus captores, y la estaban obligando a tomar drogas para engancharla. Pero entonces, una misteriosa y siniestra figura se acerca al grupo. Los malos intentan echarlo a gritos, ya que allí no se le perdió nada a nadie. Pero Ken puede ver perfectamente lo que estaba ocurriendo allí. Y este no podía creerse cómo había gente que tan solo vivía para complacer a su entrepierna. Vamos, que todos allí tan solo eran niñitas que solo podían pegarle a mujeres. Esto cabreó al guardia mafioso, que le suelta un buen puñetazo a Ken. De hecho, le soltó un buen combo de golpes directos a la cara. Algo que hizo reír al resto de mafiosos, ya que luego lo golpearán ellos también. Aunque en realidad Ken no recibió tan solo un rasguño. De hecho, paró el puño del guardia y lo aplastó con fuerza. El guardia cae al suelo, y otro ataca a Ken por la espalda. Pero él giró a la velocidad del rayo y lo pateó en los progenitores, lo que dejó cao a ese tipo en el acto. Ya cayeron dos, y el resto se queda mirando sin saber qué hacer. Pero Ken lo tenía claro. Él tan solo estaba paseando, y de repente comenzaron a atacarlo. Así que en defensa propia hará lo conveniente. Al principio, los mafiosos se acobardaron un poco, pero Ken seguía estando solo, así que todos cargan contra él. Los mafiosos le pusieron muchas ganas a sus ataques, pero Ken estaba a otra liga. Incluso de un simple golpe en la cabeza, mandó a uno varios metros bajo el suelo. Desesperados, los mafiosos recurren a armas blancas, pero de igual modo, si no podían alcanzarlo, de poco les servían. Así que Ken tan solo los agarraba y los mandaba a volar como si fueran muñecos de trapo. El ruido de la batalla alerta al jefe de la banda, que estaba por allí escondido, y manda a su guardia personal a acabar con quien estuviera liando el taco. El guardia llega al escenario de la batalla, y lo que ve lo deja en shock. Y no era para menos, ya que Ken barrió el suelo con más de una docena de hombres. El mafioso pregunta a Ken quién era y por qué hacía aquello. Y Ken responde que tan solo era un héroe anónimo que pasaba por allí. Al malo en realidad le da igual quién sea, así que ataca con fuerza. Pero como todos los demás, no podía ni tocar a Ken. Y en cambio, Ken lo destrozó de una fuerte patada en el pecho. Y por si eso no bastaba, lo agarraba fuerte de la cabeza. Y de otro fuerte golpe lo estrelló contra la pared. El guardia cae de pleno justo frente a su jefe. Y este, cabreado con Ken, agarra una botella y se dirige hacia él. Ken lo esperó a él y a su acompañante pacientemente. Y en cuanto los tuvo a distancia, los molió a golpes sin ninguna compasión. Al final, Ken se quedó solo en cuestión de segundos. Pero espera un momento, algo andaba mal, ya que le faltaba uno. Uno que aparece detrás de Ken, dispuesto a pasarlo por encima con un coche. De hecho, casi lo consigue. Eso si Ken fuera una persona normal, claro. Y como no era el caso, paró al carro de una patada, dejando al maleante revoloteado en el auto. Ken atraviesa el cristal del coche de un puñetazo, y de un tirón saca al jefe mafiosillo de su auto, para luego arrojarlo con rudeza al suelo. El mafioso se meó encima, y entre lloros suplicó por su vida.
aunque Ken, sin decir nada, tan solo se le acerca con una sonrisa siniestra. Y es que no debía de preocuparse, ya que matarlo era lo último en lo que estaba pensando el prota. Ahora vemos a la chica drogada de antes, despertar de su largo sueño. Ella se levanta confusa, y no entendía nada de lo que estaba pasando. Y más confusa quedó cuando se encontró de frente a Ken y al jefe mafioso. Pero Ken le pide a la chica que se calme, y que todo aquello acabará pronto. El nombre de aquel mafiosillo era Yosuke, y Ken le obliga a darle su móvil. Su nombre completo era Yosuke Maeda, y como Ken suponía, era el hijo de un alto cargo del parlamento. Así que Ken le pregunta a Yosuke si su padre sabía lo que hacía con su dinero. Por el silencio de Yosuke, Ken deduce que no, así que le hace una llamada a su padre. Su padre responde al teléfono, y Ken le cuenta todo lo que estuvo haciendo su hijo, y que tenía un montón de pruebas, por lo que podía meter a su hijo como mínimo 10 años en la cárcel. El padre queda en shock por la noticia, y pregunta a Ken si acaso era de la policía o algo así. Aunque Ken dice que no, y que él tan solo estaba paseando, y que su hijo y sus hombres le atacaron de la nada. Así que, como obvio perjudicado por un miembro de la élite, Ken exigía una gran compensación. Por si acaso, Ken le obliga a Yosuke a cantarlo todo. Y por si a alguno se le ocurría la brillante idea de ir a por él, tenía fotos de Yosuke intentando atropellarlo. Y además tenía una chica bien drogada justo al lado. Así que Ken no quería nada de tonterías. Y volviendo al tema de la compensación, Ken pedía 100 millones de yenes. Una cantidad absurda, dice el político. En realidad no, al cambio sería unos medio millón de euros o dólares. Un rata el padre. El caso es que o le daba ese dinero o Ken sacaría todas las imágenes que tiene por internet, y entonces sería el final de su carrera. El político intenta regatear a Ken, ya que 100 millones era una burrada, y pide pegar tan solo 50. Pero eso no convence a Ken, ya que sabe de buena tinta que ese tipo se gastaba el doble en chantajes a la prensa o para mantener callados a los socios turbios. Así que serían 100 o nada. El político estaba bien arrinconado, y jura destrozar a su hijo cuando lo pille. Al final no le quedó de otra, y aceptó pagarle a Ken los 100 millones. Algo que puso muy contento a Ken, así que se reunirán en un par de horas en aquel mismo lugar. Ken devuelve el móvil al inútil, y se dirige hacia la chica. Él le dice que podía marcharse a casa, pero que si lo hacía, tendría pesadillas el resto de su vida. En su lugar, debería de quedarse allí y ver el desenlace de todo aquello. Pasan las horas, y el padre al fin llega a la reunión, y rápidamente le entrega el dinero a Ken, para marcharse junto a su hijo. Ken comprueba el dinero, y todo estaba perfecto. Así que se lo entrega todo a la chica y le dice que era un regalo. La chica le da las gracias a Ken, y no sabe cómo podría pagárselo. Aunque Ken dice que ya le estaba ayudando, ya que de hecho la había convertido en una especie de salvavidas para él. En cualquier caso, Ken tan solo era un matón que pasaba por allí, así que le pide a la chica que lo olvidara todo. Pero quien no se iba a olvidar de nada era el político chungo, que ni en broma dejaba irse sin más a Ken. Así que llama a un tipo en un bar para que fuera a matar a Ken, ya que su carrera política podría estar en peligro. ¿Os suena esta cara? Por otro lado, vemos a los que mataron a la familia de Ken, que estaban viendo el vídeo del héroe del bus. No estaban muy seguros de que fuera Ken, pero sin duda se le parecía mucho. Esto los preocupa bastante, ya que Ken debió de morir en la batalla que vimos al principio de la historia. El caso es que Ken ahora estaba allí, y no se explican cómo era siquiera posible. En cualquier caso, no debían de entrar en pánico, y debían de discutir qué hacer en el futuro. Pero entonces uno de los malos se levanta de la mesa y atiende una llamada. Resulta que es a quien llamó el político para que se encargara de Ken, aunque claro, este todavía no sabe que es él. Y cree que tan solo tiene que ir a por un matón de poca monta. Por si no recordáis, este tipo es Yugo, el que disparó a sangre fría a los padres de Ken. El caso es que todos vuelven a hablar de Ken y de cómo encontrarlo. Lo malo es que Ken siempre fue una persona muy astuta y desquiciada,
Era ese tipo de personas que podría estar incluso escuchando aquella conversación ahora mismo. Todos sabían que Ken no era un loco, así que seguro que no los atacará de frente, y seguramente reunirá aliados para ir a por ellos. Esta gente realmente le tenía pánico a Ken, y no pueden ni imaginarse qué clase de monstruos reunirá como aliados. Ahora volvemos con la reportera Aoi, que estaba frente a una lujosa casa. Era el hogar de Ken, que felicita a la reportera el haberlo encontrado. Pero en fin, ¿qué quieres? Que tengo prisa. De hecho, le dice que si estaba allí para entrevistarlo o algo, que podía volver por donde vino. Ella dice que no fue a por eso, y aunque le gustaría, tan solo fue para darle las gracias por salvarla. Pero se quedó tan embobada mirando al prota que se sonrojó bastante. Entonces, en un destello, le roba el móvil a Ken y le obliga a tener su número de teléfono, para ya sabes, por si surge. Entonces, al guardar su número, le aparecen 3 opciones: a quienes llamo, de quienes recibo llamadas y a quienes no responder. Por lo que Aoi se queda pensativa sobre dónde colocar su número. Al final, coloca su número en el que ponía no responder, porque le hizo bastante gracia, aunque pregunta el por qué tenía ese nombre. Y Ken responde que los de ese grupo solían ser gente importante, por lo que ahora Aoi se siente importante para Ken, porque sí. Aunque en realidad lo escribió mal, y en realidad Ken quería poner números de los que siempre responder. Así que ahora Aoi se siente avergonzada por colocarse en ese grupo. Pero tan solo es un número, así que a Ken no le importa. Pero ya que estaba en ese grupo, Ken le asegura a Aoi que siempre recibirá sus llamadas. Algo que hizo sonrojar a Aoi, y en el acto invitó a Ken a tomar un café. Ken acepta, y pasan un buen rato en un café, y parece estar pasándolo bastante bien. Pero desde fuera, alguien los observaba con discreción. El observador sabía la verdadera identidad de Ken, por lo que no podía creerse que un sanguinario asesino estuviera tan feliz con una linda chica. Al caer la noche, Ken llama a un taxi para Aoi, y ella se despide de él esperando poder quedar en otra ocasión. Para Aoi, aquella cita fue perfecta. Pasaron un buen rato, comieron algo juntos y rieron a carcajadas. Además de que ella pudo disculparse como se debía. Pero estrellando su cabeza contra el cristal, se recuerda que fue allí a entrevistarlo y no a tener una cita con él. De hecho, se volvió tan loca que Ken pudo ver cómo destrozaba el taxi a la distancia. Pero volviendo a lo importante, él ya se dio cuenta de que lo estaban siguiendo de hace rato, por lo que hace aparecerse a sus seguidores, aunque estos dicen que no iban de malas. Su nombre era Keisuke y pertenecía a la agencia de investigación. Ellos saben de lo ocurrido con su familia y todo el caos que había detrás, por lo que querían que alguien que se supone que estaba muerto les explique qué estaba pasando. Y Ken acepta con gusto a cantarlo todo, y con una sonrisa macabra no se saltará ni una sola coma de su triste historia. Algo que el tipo no esperaba que pasase, ya que en realidad no tenía ningún interés en su historia o algo parecido, y tan solo fue contratado para eliminar a Ken. Pero antes de que lo maten, Ken pregunta si su cliente ya sabía que lo capturaron. Keisuke dice que no, pero daba igual, ya que lo matarán allí mismo. Aunque la realidad es que toda aquella situación le venía de perlas a Ken. El malo siente que algo va muy mal, por lo que no lo piensa más y dispara con su arma a Ken. Pero él, con un extraño poder, evadió cada bala como si nada, hasta que se colocó justo frente al malo, que intenta golpear a Ken con un puñetazo, aunque fue inútil. En cambio, Ken tan solo le dio una palmadita en la cara y lo mandó bien lejos a volar. El resto de malos no sabían qué hacer, ya que no entendían qué era Ken. Pero a un buen cuchillo no le ganaba nada, así que cargan contra Ken con ellos. Pero al igual que con los puños, aquellos cuchillos de manteca no servían para nada. Y lo único que consiguieron es que Ken les diera aún más duro. Ken entonces arrebató uno de esos cuchillos y se lo lanzó al malo que quedaba, rajándole parte de la cara. Este cae al suelo aturdido y bien asustado de Ken. Por suerte, Ken tenía buenas noticias para él. No lo iba a matar. Por otra parte, tenía también malas noticias, y es que no lo iba a matar. Los malos se quedan todos en silencio, y bien acojonaditos,
algo que desilusiona un poco a Ken, que esperaba un poco más de marcha. ¿O es que acaso les dio tan duro que ya ni podían hablar? O siquiera escucharlo. Ken no parecía estar para juegos, y los malos no sabían cómo reaccionar, ya que una mala palabra y aquel loco los iba a matar. Ante tal silencio, al final, Ken disparó su arma, reventándole una oreja a uno de los malos. Keisuke vio cómo su hombre se retorcía de dolor y sangraba, por lo que se da bien por enterado y jura que nunca él o uno de los suyos volverá a molestar a Ken. De hecho, le darán todo el dinero que le pagaron por ir a por él, algo que claro no interesa a Ken para nada. Es más, dame tu móvil, amigo, que seguro que tienes cosas buenas ahí. Eso ya alarma más a Keisuke, ya que su móvil está lleno de información chunga. Este le dice a Ken que no podía darle su móvil y que le pagará todo el dinero del mundo. Una propuesta que empieza a enfadar a Ken, ya que parece que creían que podían jugar con él. Además, el malo no tenía de qué preocuparse, ya que sabía muy bien que su cliente era la Sociedad de las 7 Estrellas. Aquello era cierto, y Keisuke no puede creerlo, ya que la organización apenas era conocida por un puñado de personas. De hecho, la sociedad era tan peligrosa y letal que el malo le suplica no meterse con ellos, por el bien de todo el mundo. Y es que los de la Sociedad de las 7 Estrellas estaban bien metidos en el gobierno y en medios de comunicación. Además de que entre todos sus miembros amansaban una gran fortuna, con la que compraban o sobornaban a quien hiciera falta. Incluso el presidente del país no es más que una marioneta que se mueve con los hilos de la organización. Sobre todo había uno, el inhumano Yugo Mizugami, que no dudaba en aplastar cabezas con sus manos si era necesario. Así que Keisuke le pide por favor a Ken de no meterse con la organización. De hecho, él podría presentarle un gran cirujano para cambiarle la cara y vivir una nueva vida en otro país. Aburrido, bosteza Ken. Tío, que me des el móvil o te reviento la oreja. ¿Qué es lo que no entiendes? Aunque igual a Keisuke no le importaba perder la oreja, ya que él le estaba pidiendo el móvil de hace rato y el tipo no parecía escucharlo. Así que igual le vuela un ojo mejor. Aunque esos ojos eran muy bonitos. Así que Ken piensa en hacerse un par de joyas con ambos ojos. Al momento vemos a los matones correr a toda hostia. Y Keisuke estaba bien, así que debió de entregar todo lo que tenía Ken. Por suerte, todos consiguieron salir vivos de aquella bestia. Pero su información sobre la organización fue robada, y si Ken la filtra a la prensa, todo estará acabado. Otro de los malos dice que deberían de explicar todo lo ocurrido a los de arriba. Tú estás tonto, dice Keisuke, ya que si hacían eso, los matarán en el acto. Por suerte, justo por aquella zona, había varias agencias de detectives y demás movidas, y continuamente habían peleas. Así que usando la herida de su compañero, dirán que una de esas agencias les robaron y listo. Por supuesto, la organización podría saber la verdad tan solo preguntando a los de la agencia. Así que debían de elegir a una agencia al azar y matar a todo el mundo. Así se cubrirán bien los traseros. Pero dejemos por ahora estos patanes y vayámonos con Ken a una clínica médica. Él estaba allí para hacerse un simple chequeo habitual, aunque el doctor está muy confuso con Ken. Y es que sus datos marcaban como si Ken hubiera vivido más de 70 años. ¿A que me veo bien?, dice Ken con una sonrisa. Pero de bien nada, ya que el doctor no estaba para bromas. Y es que en realidad para nada Ken estaba bien, y más bien estaba para preparar su funeral. Tenía enfisema pulmonar severa y una enfermedad crónica en los pulmones, además de que su memoria seguía fragmentada y no recordaba mucho, aunque Ken asegura que recordaba lo básico. Por cierto, Ken realmente estaba hecho un trapo, pero tan solo porque su cuerpo estaba evolucionando a la fase 3. Sí, todavía no entiendes nada, no te preocupes, yo tampoco. El caso es que Ken aprovechó justo ese momento para ir a un hospital bajo la influencia de las 7 estrellas, y espera que con esa visita alguien lo encuentre pronto. Ahora volvemos con los supuestos genios del mal, las 7 estrellas, que aún estaban muy agobiados por Ken.
aunque no todos estaban allí, ya que Yugo fue a por el matón que molestaba al político de turno. Y otra chica llamada Saki estaba traumada por Ken y no quería salir de su habitación. Vamos, que todo se les estaba descontrolando, por lo que deberían de informar a K de lo que estaba pasando. Pero hablando del rey de Roma, justo les llegó un informe de que en un hospital estuvo Ken y parecía bastante reventado. Esto pone muy contento a los malos, ya que sí, Ken estaba vivo, pero sin duda su batalla, en la que creyeron que murió, sí que lo dejó medio muerto. Así que no tendrán mayor oportunidad que ahora de ir a por él, ya que estaba débil. Además, ven que en los informes decían que tenía fallos de memoria, y que además se apuntó a una universidad. Y eso estaba perfecto, ya que la universidad de la ciudad estaba bajo su control directo, y tenían a mucha gente dentro. Y si Ken estaba tan destrozado como parece, acabarán con él en un santiamén. Al final, todos los malos se vienen arriba, y no podían creerse que estuvieran tan preocupados por él. Ken ahora tan solo era un chico normal, sin memoria ni fuerza. Pero por si acaso, este tipo, Koji, que es el secretario del comité de seguridad, por lo que pondrá a Ken bajo vigilancia inmediata, ya que vete a saber qué podría hacer. Aún así, su universidad era de las mejores del mundo, y no podían, sin más, que hubiera un asesinato en ella. Así que todo debía ser en el más estricto secreto y bien hecho. Este tipo de corbata era el dueño de la plataforma de internet más grande del país. Así que si algo acababa saliendo mal, se encargará de encubrirlo todo. Aún así, debían de tener extremo cuidado. Su punto fuerte es que nadie los conoce, pero si eso cambia, todo podría venirse abajo. Algo con lo que la mujer pelirroja está de acuerdo. Ella es Kanzaki Tomoe, secretaria del primer ministro del país, e hija de un alto cargo parlamentario. Y decide ingresar a algunos de sus mejores hombres a la vida universitaria, ya que seguro se lo pasarán pipa allí. Volvemos con nuestro protagonista Ken, que le hace una llamada a su informante llamado Hermes. Este estaba bastante feliz porque el gran héroe lo volvió a llamar. Pero Ken le pide que no hiciera el tonto, y que tan solo le hiciera si encontró algo de su hermana Mei. Por desgracia, no encontró nada de ella, pero sí algo bastante interesante. En su lugar, él consiguió encontrar a una persona llamada Aki, alguien que parece ser amigo de Ken. Lo bueno es que esa persona estaba en el país. Lo malo es que estaba en algún lugar en el que el ojo humano no alcanzaba. Vamos, que era prisionero de la Organización de las 7 Estrellas. Algo que saca muy de onda a Ken. Se quedó tan en shock que se quedó mudo por varios minutos, para luego soltar el móvil de golpe y salir corriendo. Hermes, por su parte, le aconseja que no pare de correr, hasta quedarse sin aliento al menos, ya que los que iban detrás de él tampoco se detendrán ante nada. Ahora pasamos al 7 Estrellas Yugo, que aún buscaba al matón que se metió con el hijo del político, pero no estaba teniendo mucha suerte. El político le llamó de todo a Yugo, por inútil, claro. Pero Yugo lo manda a callar, y le recuerda que los accidentes a políticos eran muy habituales, así que tampoco se le pusiera muy chulo. A Yugo no le hacía mucha gracia ser un títere de un político, pero así eran las organizaciones oscuras. Así que encontrará a ese matón de poca monta y le dará una paliza rápida, para poder así volver a lo suyo. Yugo prefería divertirse en su habitación de hotel con lindas cariñosas, aunque este tampoco era mucho de tratar bien a las mujeres, ya que la gente indefensa y débil era de lo peor para él, y tan solo eran muñecos de los que los fuertes debían de aprovecharse. Yugo no estaba teniendo un buen día, y parecía que iba a desquitarse con aquella mujer. Incluso sostenía una botella para destrozar a la mujer. Por suerte, justo llegó alguien buscándolo, ya que querían discutir algo relacionado con Ken. Yugo se va a la reunión, pero dice a sus guardias que mantuvieron a aquella chica bajo vigilancia. Y eso es justo lo que hacen, que entre pujones y gritos obligan a la chica a subir a un auto negro. Parece que querían usar a esa chica de cebo, pero ella se negó en rotundo, así que no les quedará de otra que hacerla desaparecer. Pero entonces aparece Ken por detrás, preguntando qué pasaba por su barrio. La chica ve a Ken a distancia y rápidamente pide que la salve.
El guardia le pregunta a Ken quién era. Pregunta que a Ken le hacía un poco de gracia, ya que todo el mundo allí lo andaba buscando. Pero ahora mismo él tan solo era un matón de calle, que se disponía a matar a un par de personas por la calle. El malo no toma a Ken en serio, y cree que tan solo es un borracho perdido. Pero antes siquiera de que pudiera cambiar su expresión, ya tenía la zarpa de Ken en su rostro, que de un fuerte guantazo lo mandó a volar a toda velocidad detrás del resto. El malo quedó cao al instante, y el resto de guardias, sin poder creérselo, sueltan a la chica, para dirigir toda su atención sobre aquel bastardo. Para variar, los golpes de los malos apenas alcanzaban a Ken, pero él, con simples golpes, estrellaba a los malos contra el suelo y paredes. Como último recurso, uno de los malos saca un cuchillo largo, algo que molestó a Ken, ya que con eso se podría hacer mucho daño a la gente. Así que para que el tipo ese aprendiera la lección, Ken le estrella la cabeza contra el capó de su coche. Aunque Ken dice que no debería de haber hecho aquello, ya que aquel coche parecía caro, y seguro que lo regañarán por eso. Pero en fin, Ken dice que igual sí que estaba un poco borracho, y siente pasarse tanto con ellos. El caso es que ya había aplastado a todos los maleantes. Y la bella chica de pelo pomposo sale de una esquina llorando. Ella no puede creerse que Ken siga vivo, y da las gracias a Dios. Aunque Ken dice que nada de eso, ya que todo lo que le pasó fue culpa suya. Y no lo dicen en ningún momento, pero imaginamos que esta mujer es la amiga perdida de el prota. El caso es que no tenían tiempo para ponerse al día, ya que parece que Mei, su hermana, huyó al país vecino del norte, ya que lo escuchó de Yugo cuando estaba secuestrada. Al parecer, a las 7 estrellas les estaba costando bastante dar con ella, y eso que mataron a toda la familia justo para que no hiciera tonterías. Ken no estaba seguro del todo, pero ahora tenía pruebas. A toda su familia la mató la organización de las 7 estrellas. En cualquier caso, Ken toma a la chica y le dice que ahora deberían de ocultarse todo lo posible. Pero la chica dice que tenían a su madre como rehén, y la tenían encerrada en un hospital de la organización, por lo que ella no podía marcharse con Ken, y debía de seguir con la organización. De todas formas, ella era muy buscada por otras organizaciones por su conocimiento, y mientras esté con las 7 estrellas no le ocurrirá nada malo, al menos no del todo. Ken la deja marchar, pero promete que la salvará a ella y a su madre, en cuanto tenga una oportunidad. Además de que los recuerdos de cuando jugaban junto a Mei de pequeños no eran hace tanto, y le tenía muchísimo aprecio. En cualquier caso, ahora Ken necesitaba más información, y para ello decide matricularse en la universidad, para ser un estudiante más. Por otra parte, vemos a otro de los malos viendo la situación médica de Ken, y cómo éste estaba destrozado, por lo que decide que era el momento de librarse de él, por lo que manda a este tipo a por él. Él era Kando Kazuki, un miembro de la inteligencia del gobierno, y dice que mandará a por Ken a 2 personas en fase 2. El malo pregunta si esos 2 eran despertados, a lo que Kasaki responde que no, ya que los despertados todavía eran demasiado raros y especiales. Y bueno, tampoco pasaba nada, pero era un poco decepcionante que aún no tuvieran despertados. En cualquier caso, ahora vemos a Ken llegar a la universidad. Allí se encuentra con un tipo que lo agarra y le llama de todo. Ese era un amigo de la infancia de Ken, y él estuvo muy preocupado por su amigo Ken, ya que hace 5 años él simplemente desapareció, sin decir ni pío. Ken se excusa diciendo que es que lo pusieron en un programa en el extranjero, y estuvo estudiando afuera, aunque el amigo no le cree nada, y piensa que Ken se metió en líos turbios, algo que es verdad. Aunque realmente Ken estaba en plena venganza rancia. Aunque la verdad es que se la pasaba bien a ratos. Pero Ken era un buen chico, así que él no hacía cosas malas. Pero olvidando la nostalgia, Ken pregunta por un grupito del centro. Su amigo le cuenta que ese grupo eran los de Paradise, estudiantes del país del norte, que llegaron de la nada. Y al verlos, Ken se pregunta qué hacían estudiantes haciendo cosplay de mafiosos. Cosplay o no, la cosa es que las cosas por Japón no andaban nada bien. Y lo más seguro es que a partir de ahora, cada vez se vean más gente de ese palo. Y es que hace poco se descubrió un combustible que era 1000 veces mejor que el petróleo o el carbón. Pero lo peor es que esa misma sustancia
se podía usar en el cuerpo humano para despertar habilidades ocultas. Y como Japón fue el padre de esa tecnología, el país se estaba llenando lentamente de gente con habilidades extrañas. El amigo de Ken no es ningún tonto, y sabe perfectamente que bajo el gobierno estaban pasando cosas muy turbias, ya que todo el mundo corría a toda velocidad para hacerse con los despertados más fuertes. Por lo que lo más seguro es que los estudiantes del norte estuvieran allí en función de espía o para secuestrar a algún despertado. Aunque Ken duda mucho eso, ya que para él todos esos tontos no eran más que colpralles de pacotilla. En aquella universidad había un fuerte cuerpo de seguridad de estudiantes, pero cuando llegaron los del país del norte se adueñaron por completo de la academia, y si tenías algún problema debías luchar a puño limpio contra ellos. Así que el comité de estudiantes perdió todo su poder en la escuela, y ahora era casi secuestrado por otro país. Pero entonces Ken se planta ante el que parece el líder del grupo de Paradise, y le dice: «Hey, ¿qué pasa?» «¿Qué pasa? Pues que te voy a reventar la cabeza como no te apartes», dice el orangután. Por supuesto, Ken no se aparta, y tan solo sonríe. Pero antes de que escalase la cosa, aparece otro tipo para detener al grandote. No sirvió de absolutamente nada, ya que para el grandote nadie podía ser más que él. Por lo que intentó golpear al chico del kimono, pero este lo bloqueó en seco. Este dice que estaba allí por una misión especial, y le advirtieron de que no perdiera el tiempo con niñatos. Así que el tipo del kimono simplemente iba a arrancarle el brazo al grandullón. Pero una chica para la pelea. Parece que el tipo del kimono se llamaba Hanrak, y la chica le pregunta si de verdad quería follón con ellos. Por otra parte, Ken se hacía totalmente el loco, como si nada fuera con él, lo que cabreó al del kimono, ya que él tan solo saltó para salvarlo. Esto confundió a Ken, ya que parece que aquel tipo lo conocía. En cualquier caso, como parece que Ken tan solo era un primo, todos pasan de él. No sin antes la chica llamar basura a Ken. Lo de los insultos gratis en Japón es que es la hostia, ¿eh? El caso es que Ken se va con su amigo, y no puede creerse en el circo en el que se convirtió la universidad. Entonces llega otro tipo corriendo. Era Tachibana Ori, presidente del consejo estudiantil, y siente no haber llegado antes, para así poder parar la pelea. Aunque nadie llegó a resultar herido, así que tampoco pasó nada importante. Ori se avergüenza de verse tan patético y débil, pero como todos podían ver, el comité de estudiantes estaba destrozado, y las bandas de alumnos dominaban la universidad a su placer. Es por eso en el que Ori fue a buscar a Ken a toda velocidad, ya que Ken iba a ser su nuevo líder, y seguro los iba a llevar a la grandeza. ¿Pero qué me estás contando?, pregunta Ken. Ken se queda hecho un palo. Pero es que resulta que ese fue el trato que hizo con un profesor para que Ken pudiera volver a la universidad. Vamos, que le hicieron todo el lío a Ken para que limpiara la universidad desde dentro. Lo peor de todo es que todo fue organizado por su amigo, para así volverlo a tener otra vez de vuelta. Aunque Ken no está muy seguro de aceptar el trabajillo, ya que no quería que su grupo se volviera como los malos al poco de ganar un poco de poder. Pero es Ori quien promete no cambiar, y de hecho será él quien haga cambiar a Ken. Sin importar lo que cueste, Ori recuperará la escuela, y la hará un lugar mejor. Algo que hace sacar una sonrisa a Ken. Y por si no lo dejó claro, Ori jura que reconstruirá aquella porquería de universidad, con sus propias manos si hiciera falta. Al caer la noche, los tres toman algo por los jardines, y Ken parece bastante sorprendido por la labia de Ori. Aunque este dice que era normal, ya que para ser presidente de cualquier grupo debía de hablar mucho con los borrachos y gente importante, así que se las sabía todas. Y cambiando un poco de tema, Ori le pregunta a Ken si conocía al profesor K, un nombre que ya hemos escuchado varias veces. Al parecer, ese profesor K resultó ser un cruel maniático. No nos cuentan nada, pero en esta imagen podemos ver al profesor K frente a lo que parece a Ken hecho trozos en el suelo. Aunque no estaban ellos dos solos, sino que todo el escenario estaba repleto de estudiantes destrozados. El profesor K estaba realizando un experimento con sus alumnos, pero al estar tanto tiempo con la preve, eso lo ponía enfermo, y ya casi no podía pensar con claridad. Toda aquella gente no era más que basura para él. Todos hasta que ve uno que sigue vivo. Era Ken, obviamente, que estaba sufriendo algo muy doloroso por su cuerpo.
K se le acerca y lo felicita por ser uno de los elegidos. Su cuerpo ahora mismo estaba en proceso de mudanza y por eso apenas podía moverse. Pero no tenía que preocuparse, ya que él, como su buen profesor, lo cuidará hasta que se recupere. Pero después de eso lo soltará al mundo, para ver qué es lo que ocurría. Vamos, que Ken no era más que un experimento de K, que de pura casualidad no salió desastroso. Ahora vemos a otro tipo viendo la hoja médica de Ken. Al momento ve que Ken no estaba para nada destrozado, y que lo que mostraban los datos eran más bien la prueba de que Ken estaba pasando de fase. Lo sabe porque él mismo también lo ha experimentado, y sabía muy bien lo que se siente. Lo que no puede explicarse es que de verdad saliera vivo de la primera pelea de la historia. Aún así, lo que estuvo haciendo Ken era demasiado para una sola persona, por lo que este piensa que puede que Ken ya se esté acercando a la fase final. Sin duda, todo eso olía a despertar, algo que lo pone muy contento. Despertados en el país del norte, en su propia universidad, y ahora Ken. Sin duda, las cosas se iban a poner muy interesantes a partir de ahora, y él no pensaba perderse nada. Por si no habéis caído, este es el profesor K, que estaba deseando hacerse con nuevos conejillos de indias. Ahora volvemos con Ken y su amigo, que aún no nos dicen el nombre. Estos corrían por la academia para fortalecer sus cuerpos y alma. Aunque el amigo de Ken era un flojo, y además no puede creerse que le aceptara ayudar al comité de estudiantes. Aunque él ya sabía de qué palo iba Ken, y ya desde pequeño nunca soportó a los abusones y demás morralla. En cualquier caso, él se alegra de tener a su amigo otra vez allí con él. Aunque en realidad es que Ken podía sentir cuando alguien le mentía. Y cuando encontraba a alguien sincera en aquel mar de basura, no podía evitar querer ayudar o al menos desear que le vayan bien las cosas. Aunque el amigo de Ken duda mucho de que haya mucha gente buena en esos días, ya que todo estaba para que cayera una bomba. Y mucho menos gente que se le acercara a Ken, ya que siempre iba con cara de muy mala hostia. Pero entonces de repente Aoi aparece por allí para saludarlo. Esto deja al amigo un poco roto, ya que él estuvo preocupado por Ken todo ese tiempo, pero en realidad Ken se lo estaba pasando pipa por ahí con lindas chicas. El caso es que el amigo de Ken grita que todo aquello no era justo, y él también quería una linda chica. Y Ken le pregunta a Aoi que qué es lo que hacía allí. Ella había escuchado que en la universidad se estaban armando muchos clanes y grupos diferentes, así que fue allí a ver qué se cuece. Aquel era el sitio perfecto para ella, ya que al ser la universidad tan famosa, había mucha gente diferente de muchos lugares. Aunque más bien, ella fue allí a ver si era verdad que la universidad en realidad era un campo de batalla entre estudiantes. Por supuesto, ella era muy honesta, y le contó todo a los de la universidad, y ahora Ken está un poco preocupado por su seguridad. El caso es que ella se dio el paseo hasta allí, así que no podía irse sin más. Así que Ken se ofrece a ayudarla un poco, aunque duda mucho de que ningún estudiante quisiera hablar con ella. Por suerte, Ken tenía a su amigo justo al lado, y para sorpresa de todos, resulta que no es estudiante, sino un profesor hecho y derecho. Y vale, de verdad que no lo parecía, pero de verdad que es alguien medio importante por allí. Al final, Ken convenció a su amigo a que hablara con Aoi, y este le cuenta lo que ya suponía. La universidad había sido tomada por organizaciones criminales, que se peleaban entre ellas por más poder, y los profesores y alumnos normales no podían hacer nada contra ellos. Aunque había una excepción, una chica a la que llaman la fluorescente. Ella era una chica delicada y amable, que no se metía en follones, y no parecía estar del lado de ningún grupo en particular. Su facción no era la más fuerte, pero gracias a su belleza y dulzura, era bastante respetada por el lugar. Eso era más o menos todo lo que el amigo de Ken podía contar a la periodista, y le aconseja a no indagar mucho y menos a hablar con los otros estudiantes, ya que la verdad es que la mayoría eran bastante peligrosos. Además, le advierte que para la universidad ella era una de afuera, y debía de tenerlo muy en cuenta. Y con esa advertencia, el profesor se despide, ya que tenía trabajo que hacer. Él se va, y Aoi cree que esa persona parecía muy amable y buena. Pero Ken se queda en silencio. En cualquier caso, Aoi decide hacer oídos sordos, y seguirá preguntando por ahí un poco más. Así que Ken se lo permite, con la condición de que no se separase de él en ningún momento.
algo que obviamente la sonrojó de sobremanera. Al instante, la imaginación de Aoi salió de la sala y corrió junto a Ken por un hermoso jardín de flores. Pero volviendo a la realidad, algunos estudiantes se enteraron de que había una reportera por allí. Y eso no les hacía ni pizca de gracia, ya que podría destapar sus asuntos y devolverle el poder al consejo estudiantil. Por su parte, Ken volvió a avisar a Aoi de que tuviera cuidado. Pero antes siquiera de poder acabar su frase, agarró a Aoi con fuerza y se tiró a un lado. Y es que uno de los de Paradise cayó sobre ellos con brutal fuerza, destrozando el banco en el que se sentaban y parte del suelo. No ve qué coñazo de gente, piensa Ken en sus adentros. Pero la banda Paradise se lo estaba pasando pipa, y preguntan si acaso querían problemas con ellos. «Tú eres tonto», dice Ken a secas. Pero el malo pasa de él, y se dirige a la linda chica, esperando que ésta pase un buen rato con él. De verdad que los estudiantes de hoy estaban muy quemados de la cabeza, piensa Ken. En fin, el caso es que Ken se harta de tanta tontería. Y como miembro del comité de estudiantes, reta a todo el grupo de Paradise a una pelea. «El que más aguante, gana», dice Ken con una sonrisa. Ahora nos vamos con el presidente de estudiantes. Este hacía un croquis de todo lo que sabía del prota. No era mucho, pero tenía algo. Sobre todo que sus notas eran un espanto. Aunque parecía ser una persona en la que se podía confiar. Aunque claro, lo acababa de conocer, y aún no está seguro de si debería de confiar en él o no. Era muy pronto para sacar una conclusión, y debía de vigilarlo un poco más. Pero entonces alguien lo llama a gritos. Y es que el nuevo consejero de los estudiantes estaba armando bulla. Vamos, que Ken se metió con todo el grupo de Paradise de un momento a otro. Al instante, Ken y el malo tenían a toda la universidad a su alrededor, con Aoi algo alejada viendo desde la distancia. El malo saca un palo de madera y pregunta a Ken qué es lo que quería. Y en esta imagen, hecha claramente por IA, y muy mal, Ken pide que su grupo se disuelva si él ganaba la pelea. Esto cabreó al tipo malo, ya que hasta las bromas tenían un límite. Pero Ken dice que no es broma. O aceptaba el trato o es que en realidad eran unas gallinas. Está bien, dice el malo, y él también va a poner una condición. Pero entonces llega Ori suplicando al malo que dejara en paz a Ken, ya que acababa de llegar a la academia y no sabía cómo funcionaban las cosas por allí. Pero la líder de Paradise la manda a callar, ya que fue el mismo Ken quien pidió un duelo, siguiendo las normas de los gremios luchadores. Y Ori se caga encima, ya que si Ken perdía, el consejo entero desaparecerá para siempre, lo poco que quedaba, y el resto de alumnos serán los que paguen el pato. Ori se encierra en sí mismo, y se pregunta si acaso todo aquello era culpa suya. Para empezar, él es el presidente de los estudiantes, y fue él quien permitió que los otros grupos ganaran poder, y se hicieran con la escuela. Ken ve a Ori muy angustiado, y acercándose a él, le pregunta que a qué venía tanto rollo. ¿Acaso no lo metió en el comité para arreglar todo aquello y precisamente así poder volver a la normalidad? Para Ken, el actuar de Ori no tenía sentido, y pregunta si es que acaso quería arreglar las cosas por sí mismo, con sus propias manos. Obviamente, Ori no podía hacer nada solo. «Pues para eso estoy yo, hostias, aparta y no molestes, ¿quieres?», dice Ken bastante chulito, la verdad. En cualquier caso, la cosa no pintaba bien, por lo que los demás consejeros de estudiantes piden a Ori largarse de allí pitando. Al menos así no lo meterán de por medio. Pero huir de la batalla sí que lo convertiría en un cobarde de por vida. Es más, para lograr cosas importantes había que echarle huevos a la vida. Por lo que decide confiar en la fuerza de Ken y no echarse atrás. Después de todo, Ken en realidad se veía bastante fuerte y capaz de que pueda arreglar todo aquello. Y en fin, volviendo a la pelea, todos se fueron al interior del gym, para así llamar menos la atención. Y allí Ken pregunta al malo qué quería de él si ganaba. ¿Tal vez una cita con él? ¿O una muñeca rosa de trapo? A Ken se le da bastante bien provocar a la gente, y desde luego el malo estaba que explotaba por la chulería de Ken. Pero en fin, su trato será el mismo. El bando que pierda disolverá su grupo, simple y fácil. Y el malo, con palo en mano, declara que destruirá de una vez por todas al comité de estudiantes. La líder del grupo le pide que no perdiera más el tiempo y que dejara a Ken hecho trocitos en el suelo.
Y eso es justo lo que se dispuso a hacer el malo, que cargó de frente con el palo contra Ken. ¡Ay, que casi me das!, dice Ken esquivando como si nada. El malo no había acabado, y suelta varios golpes directos a la cabeza de Ken. Pero nada de nada, ese tipo ni siquiera lo rozaba. Algo triste, piensa Ken, ya que pensaba que las 7 estrellas apoyaba a ese grupo. Pero por los patéticos golpes que sueltan esos estudiantes, duda mucho de que sean aliados. Así que pone su mirada en otro grupo, uno llamado Warren, los de kimono rojo, los que lo defendieron al principio, vamos. En cualquier caso, ellos no parecían tener mucho interés en aquella batalla. Así que por ahora se centrará en el enemigo que tiene enfrente. Los de Paradise se burlan de Ken, ya que este tan solo estaba esquivando y no soltaba ningún ataque. Y seguramente será porque está aterrado de ellos. Aunque el que luchaba contra Ken estaba desesperado, ya que no conseguía nada con sus ataques. Y encima Ken tan solo retrocedía y retrocedía. Hasta que ¡bam! Nadie vio lo que pasó. Solo se vio el puño de Ken bien hundido en la cara del malo de Paradise. Maldita basura, sí que dais problemas, dice Ken sin despeinarse. Hostias, esto del suelo parece divertido. Así que Ken toma prestado el palo. Por parte del público, el silencio fue atronador, ya que en un segundo el novato le partió la cara a uno de los de Paradise de un guantazo. Ken se pone a jugar con el palo robado, mientras que otro de los de Paradise lo ataca con furia por detrás. No me interesan los abrazos de hombres, dice el prota esquivándolo, y agarrándolo fuerte del cuello le mete tremenda llave contra el suelo, dejando a este segundo malo bien destrozado en el suelo. Ken se acerca a ese segundo malo, y tal como la jefa de Paradise diría, había que llegar hasta el fondo. Y eso fue justo lo que hizo Ken, que comenzó a torturar a ese tipo frente a la vista de todos, hasta que el tipo suplicó por su vida. Los gritos de ayuda de ese tipo se escuchaban por toda la academia, pero nadie movía tan solo un dedo para ayudar, ni siquiera los de su propio grupo. Incluso Ori quedó en shock por lo que estaba viendo, aunque Ken no entendía la reacción de la gente. Él tan solo estaba haciendo lo que el grupo de Paradise estuvo haciendo todo el rato a sus anchas, así que no entendía la hipocresía de aquella gente. En cualquier caso, la líder de Paradise estaba que estallaba de la rabia. Ken entonces comienza a escribir números en el suelo, a la vez que va contando uno por uno los miembros de Paradise. Entonces llama a Ori y le pregunta si en los duelos oficiales podrían pelear más de uno. Por ejemplo, él solo contra todo el grupo. Y Ori responde que si ambas partes estaban de acuerdo, no había problemas. ¡Perfecto! La verdad es que a Ken le daba mucha pereza partirles la cara a uno por uno a los de Paradise, así que pide que fueran todos de golpe contra él. La provocación hizo efecto al momento, y todos los de Paradise se lanzaron contra Ken. Pobres estúpidos e insensatos, ya que Ken era miembro del consejo de estudiantes, y en realidad todos allí le debían el máximo respeto. Así que les hará una visita guiada al infierno, para que así vuelvan a respetar a sus superiores. Al primero casi le arranca la pierna, al segundo le reventó el cráneo con su palo, y al tercero le reventó las pelotas de una buena patada. Luego fue rodeado por detrás y sometido por 3 tipos, mientras otro cargaba contra Ken para rematarlo. Pero Ken se puso serio, y simplemente los alumnos salieron disparados por los aires. No podían creer lo que veían, pero aún así siguieron atacando a Ken. Esta gente no aprende ni a hostias, dice Ken, que ya cubierto de la sangre de sus enemigos, siguió masacrando a alumnos. Y en realidad deberían de estarle agradecido, ya que él, personalmente, les estaba dando una lección de humildad. No estaba muy seguro de si su mensaje calaría en los alumnos, pero al menos se lo estaba pasando bien, que al fin del día es lo que cuenta. Uno tras otro, todos los de Paradise iban cayendo ante Ken. Y entonces cae uno sobre él que destruye su palo, y además le grita que iba a matarlo. Esas palabras no le hicieron ni pizca de gracia a Ken, que de un brutal golpe en el estómago lo mandó a dormir. Hablar de matar a otros no era cosa de juegos, y a Ken le molestaba mucho que simples niñatos hablaran así. Esas palabras cabrean a los que quedan, ya que Ken no era nadie para decirles qué hacer o cómo vivir. Por lo que cargan con rabia contra Ken. Tremendo palazo en la cara a cada uno y a dormir. A Ken no le quedaban dudas. Todos los de Paradise no eran más que basura desechable. Todos habían caído, y Ken se alzó como el ganador. Algo que dejó muy loco a Ori.
Pero rápidamente se le pasa e invita a Ken a tomar un refresco bien contento. Y Ken le dice a Ori que era una persona bastante reciclable. ¿El qué de qué? Se pregunta bien confuso Ori, y yo también. Y el profesor amigo le dice que Ken era malo hablando, pero que en realidad le estaba soltando un piropo. Entonces él pregunta si conocía el término mendigo sucio, algo que obvio que no. Y el profesor explica que era gente que nunca tuvo un hogar. Y no porque no pudieran, sino porque simplemente no las querían. Les daba igual si les daban algo útil o no. Ellos simplemente eran indiferentes al mundo. El caso es que Ken sufrió algo similar en el pasado, ya que vivió solo y totalmente rodeado de enemigos. Asesinatos, odio y cosas peores a la muerte son cosas que Ken conoció de muy joven. Es por eso que en algún momento Ken se dividió en dos. Por una parte quería ser un chico bueno y amable, pero otra parte despertó un poder que podía arrasarlo todo. Por supuesto, ese poder llamó el interés de muchísima gente, por lo que siempre estuvo bajo vigilancia para usar su poder en alguna batalla de fuerza. Lo peor de todo es que como Ken, habían cientos, así que Ken no era más que otra pieza desechable. En resumen, que Ken era un humano lejos de ser humano. Así fue como Ken se convirtió en la bestia que es ahora. Volvemos a la batalla contra Paradise, a cuando tan solo quedaba uno y todos los de Paradise estaban destrozados, y Ken le pide al que queda que contara a los derrotados. Este, confuso y aterrado, comienza a contarlos. 1, 2, 3, 4... Por parte de la líder, que lo veía todo desde lejos, no podía creerse que estuviera viendo a un monstruo real. De hecho, su pavor era tal a Ken que tropezó y cayó al suelo de espaldas. Esta se dirige a Ori, y furiosa le pregunta qué hace trayendo a un mercenario o algo así, ya que obviamente Ken no era un estudiante. Pero este dice crudamente que ella estaba loca, y que Ken, en realidad, siempre fue estudiante de allí, solo que estuvo un buen tiempo fuera. La líder ya no sabía qué hacer. Todos sus hombres habían caído, y su paraíso se estaba derrumbando. Tan solo le quedaba huir discretamente y reagrupar fuerzas. De eso nada, dice el guapo de Ken, ya que el trato fue que el que perdiera tenía que disolver su grupo. Ella entonces, sin ninguna salida aparente, llama a su segundo al mando, Wei Silong, y le da permiso para usar su espada. Y si pasaba lo peor, no pasaba nada, ya que su familia se hará cargo de ocultar el cadáver de Ken. Así que Wei podía luchar con todas sus fuerzas, algo que éste agradece a su maestra. Ken siguió a lo suyo, y el número de sus víctimas ascendía a los 182. Ya pensaba que había acabado con Paradise, cuando Wei apareció detrás suyo. Este estuvo observando al prota durante un buen rato, y desde luego se le veía con muchas ganas de fiesta, y lo demostró de sobra dándole un buen sablazo a Ken, pero este lo bloqueó con su palo de madera. Esto sorprendió a Wei, que por puro instinto de batalla retrocedió ante Ken. Ken parecía una persona llena de aberturas, pero en cuanto te acercabas a él, podías ver que era un auténtico monstruo. Ken ve que a Wei le asustaba su palo, así que para que este no se muera de miedo, promete no usarlo. Esto molesta bastante a Wei, ya que la arrogancia de Ken no parecía tener límites. Con espada por delante, Wei cargó contra Ken, pero este, sin apenas moverse, evadía su espada como si nada. Y como si nada, Ken también se acercaba hacia Wei, que tan solo le tomaba un pestañeo el soltar un poderoso golpe hacia él. Wei lo bloqueó con su espada, pero la fuerza de Ken era sobrehumana. Wei no podía creerlo. Él era bastante fuerte, y había luchado contra decenas de enemigos. Y aún así, la fuerza de Ken lo estaba dejando bastante loco. Sin duda alguna, Wei había subestimado a su rival. Pero aquello acababa allí, y desde ese momento promete ir con todo. Así que convertido en pura energía, Wei cargó una vez más contra Ken. Esta vez su velocidad era como la del rayo, y Ken no podía seguirlo con la mirada. De hecho, Wei se había preocupado por nada, ya que con aquella técnica podía cortarle la cabeza a cualquiera. Es más, en ese momento, Ken le daba bastante pena, ya que cuando acabe con él, nunca se sabrá qué pasó con su cadáver. Acto seguido, el campo de batalla estalla por los aires.
y todos los estudiantes se preguntan cuál fue el resultado. La explosión fue enorme, así que como mínimo Ken debió de resultar herido. Pero nada más lejos de la realidad, ya que con sus manos desnudas detuvo el brutal ataque de Wei. Este no podía creer lo que veían sus ojos, y buenos sudores comenzaron a recorrer su frente. Ken se ríe de Wei a carcajadas. La velocidad de Wei era patética, y era tan débil que ni podía recuperar su espada de las manos de Ken. Hasta ese punto, Ken fue bueno con Wei, ya que pensaba que éste le mostraría algo interesante. Pero Wei resultó ser muy débil, y Ken se empezaba a aburrir de jugar con él. Wei se defendió con uñas y dientes ante su rival, pero todo era inútil, y en un pestañeo su cuello acabó atrapado bajo las garras de Ken. Este comenzó a apretarlo lentamente, haciendo que Wei comenzara a llorar por su propia vida. Pero Ken era más amable de lo que parecía, y como su espada era bastante bonita, Ken la tomará en lugar de su vida. Así que le arrebata la espada legendaria a Wei y tras tirarlo como un trapo, se aleja de él. Por desgracia para Ken, aquella espada resultó ser una castaña. Tan solo le dio un pequeño golpe contra un muro y ésta ya se hizo añicos. Así que se la devuelve a Wei y le dice que no le diera basura. Pero entonces se acordó de que aquella espada fue dada por alguien, la líder de Paradise, que estaba allí mismo. Alguien de quien el prota no se había olvidado. La líder mira a su alrededor bien aterrada, y tenía motivos de sobra. Todos sus hombres habían caído, y los demás estudiantes ya la miraban con ojos ociosos. Ella seguía sin poder entender qué estaba pasando. Hace tan solo unos minutos era prácticamente la dueña del lugar. Pero en tan solo un instante aquello había acabado, ya que a no ser que hubiera otro loco por allí que quisiera luchar contra Ken, él había ganado el duelo. Como habían acordado, quien ganaba el duelo decidía el futuro del otro, y los estudiantes se preguntaban si sería el final de Paradise. La líder le dio 1000 vueltas en la cabeza a lo que le estaba ocurriendo. Sus casi 200 hombres estaban besando el suelo, y su luchador más fuerte había tragado polvo igual que el resto. Los ojos de los estudiantes se clavaban en ella, y teme que aquel día sea el final de Paradise. Aquello no podía estar pasando, y seguro que aún podía hacer algo para salir de aquella situación. Pero todo parecía decidido, y si tan solo no hubiera aparecido el pobretón de Ken, ella seguiría paseándose por sus dominios. El caso es que aquella situación no era tan simple como parecía. Los otros grupos marciales ya se estaban organizando para dividirse el territorio, y planeando futuras guerreras por el territorio, lo que hacía que los estudiantes normales estuvieran muy temerosos, ya que ahora aquel centro se convertiría en un campo de batalla. Así que Ori se acerca al prota para detenerlo. Por ahora, Ken había demostrado quién era el más fuerte, así que no le pondrán fin ni a Tenchu ni al grupo Paradise. Pero antes de eso, Ken quería saber si Tenchu era un zorro, un pollo o un perro. Esto se refiere a un proverbio chino, que la verdad es algo confuso. Pero básicamente, dependiendo de lo que respondieras, te decía qué nivel de nini pertenecías. Y Tenchu respondió que ella en realidad era un tigre, y que nunca se aprovechó del nombre de su familia, y todo lo que ganó lo hizo por ella misma. Ella parecía estar diciendo la verdad, y a Ken le gustaba la gente fuerte. Así que Ken reniega de su premio, y dejará a Paradise funcionar por un rato más. Por supuesto, esto tan solo sería para que el centro no se descontrolara, ya que al final Paradise sería disuelto. Y advierte en voz alta a los presentes que le daría igual quien fuera, ya sea un grupo marcial o de los extranjeros que querían eliminar el consejo de estudiantes. Quien se atreviera a molestar o a causar el caos en el centro, se las tendría que ver con él personalmente. La cara de Ken era de total lunático, pero los estudiantes festejaron como nunca, ya que alguien poderoso y bueno por fin se había puesto de su lado. Por otra parte, Aoi grababa en silencio desde una esquina. El resultado de la lucha podía parecer caótica, pero sin duda alguna, Ken planeó ese final desde un principio. Eso sí, Ori tenía sus preocupaciones, ya que ahora no es el consejo de estudiantes quien ponía orden, sino un ejército de tan solo una persona. Aquello tampoco era bueno para el centro, pero al menos Ken parecía buena persona.
ya que si Ori tuviera que luchar contra él en algún momento, lo más seguro es que se rindiera al instante y saliera corriendo. Por parte de Tenchu, daba las gracias al prota por perdonarle su estupidez. Pero esas tristes palabras no servían de nada para Ken. Así que este lo pondrá fácil. Quería que Tenchu se arrodillara ante él y pidiera perdón como es debido. Tenchu era extranjera y posiblemente no lo supiera, pero en Japón, cuando alguien pedía disculpas, se arrodillaba de corazón, ya que era la muestra máxima de respeto. Por supuesto, si Tenchu no quería, podía seguir con su pelea, y Ken llegará hasta el final. Tenchu era la líder de Paradise, así que en teoría debería de ser más fuerte que Wei, algo que obviamente no era el caso, y Tenchu apenas tenía poder. Así que aceptó todos los términos de Ken sin rechistar, se arrodilló ante él y con su cabeza tocando el suelo pidió su perdón. Aunque en realidad Ken quería partirla en dos, igual que al resto, y tan solo se salvó porque Ori se lo pidió. Algo que Tenchu sabía muy bien. ¿Cómo que sabes muy bien? Pregunta Ken con un tono intimidante. Pregunta que hizo que Tenchu se fuera por la pata abajo y rápidamente agradeciera a su salvador Ori. Y con esto el asunto de Paradise parecía resuelto. Así que a otra cosa, mariposa. Pero el centro seguía lleno de enemigos, y Tenchu no parecía ser un espía enemigo. Los otros grupos clavaban su mirada sobre ella, y desde luego habrá más movida en el lugar. Ahora mismo Ken estaba en caliente, así que pensaba alguna forma de hacer de que Tenchu sacara más luchadores. Pero aquello no hizo falta, ya que se hizo presente la representante del grupo Shiryu, Ishida Nanami. A ella no le gustaba seguir órdenes de nadie, así que reta a Ken a un duelo. Si perdía, obedecerá las órdenes de Ken. Y si ella ganaba, tampoco quería nada en especial, ya que a ella lo único que le interesaba era demostrar su fuerza. Una actitud que le gustó bastante a Ken. Así que sin más tardar, Nanami se colocó en posición de combate. Solo un pestañeo apareció a las espaldas de Ken. Este había perdido algunos cabellos de su cabeza. Sin embargo, la espada de Nanami quedó totalmente destruida. Así que entendió que ella no podía hacer nada contra Ken, y se rindió rápidamente. Aquello decepcionó un poco a Ken, así que se hartó de tanta tontería y se disponía a marcharse para descansar. Pero entonces alguien cayó del cielo sobre él e intentó aplastarlo de un golpe. Ken lo esquivó a duras penas, y el atacante parecía bastante cabreado. Detrás de él apareció otro tipo enorme, y ambos parecían bastante fuertes. Nanami se quedó aterrado al ver a ambos, y no podía creerse que el grupo de los Karyu tengan a gente tan fuerte entre sus filas. Pero a Ken no le engaña a nadie. Aquellos dos eran impostores, y rápidamente les pregunta si ellos pertenecían a las 7 estrellas. Algo que ellos afirmaron sin querer, ya que no se les veía muy espabilados que digamos. Pero el caso es que lo de las 7 estrellas era lo de menos. ¿Cómo que lo de menos?, se pregunta el prota. Si sois de las 7 estrellas, vuestro viaje llegó a su fin, exclamó Ken con un rostro de psicópata. Y ahora, tras 1 hora y media de película, nos cuentan un poco del trasfondo de aquel mundo. A finales del siglo XX, la gente común y corriente comenzó a evolucionar de forma muy misteriosa. A esas personas evolucionadas se les comenzó a llamar usuarios del poder. No parecían tener límite, y cuanto más se ejercitaban, más fuertes se volvían. El secreto de esa fuerza residía en el ki interior del cuerpo humano, y si conseguías controlarlo, podías romper tus límites. Es así como algunas personas comenzaron a aumentar su poder, hasta el punto en el que prácticamente se les podía considerar dioses en la Tierra. Estos usuarios de poder se podían catalogar en distintos niveles. Los de nivel 1 poseían el poder equivalente a 4 personas, pero ya los de nivel 2 poseían un poder tremendo, superior al de 16 personas. Que el poder se mida en personas no quería decir que un grupo de 30 personas pudiera luchar contra uno de nivel 2, ya que su poder concentrado los ponía muy por encima de la gente corriente. Por supuesto, todo aquel poder no era gratis, y sus cuerpos eran rápidamente destruidos y morían muy jóvenes. Pero entonces apareció cierta medicina milagrosa. No solo impedía que tu cuerpo se destruyese, sino que cualquier persona podía tomarla, y así convertirse en un usuario de poder.
Con esta medicina corriendo por ahí, los experimentos no tardaron en llegar, y cada gobierno buscó la manera de crear su propio guerrero fuerte. Aun con todos esos avances, los usuarios de poder eran muy escasos, y uno de nivel 2 ya era muy raro de ver. Así que si un gobierno mandaba a un nivel 2 a una misión, casi en el 100% de las ocasiones saldrá victorioso. En general, si lo habéis pillado todo, incluso en el mundo de los luchadores con poderes, un nivel 2 es muy extraño y único. Pero aquello no le impidió a Ken reventar a 2 de nivel 2 de tan solo una buena hostia. Y lo peor de todo es que Ken no estaba para bromas. Varios luchadores de nivel 2 en la universidad no era para nada normal. Así que Ken les pregunta para qué gobierno trabajaban. Pero los hombres de Krui son hombres de honor, así que no dirán nada aunque Ken los mate. Por supuesto, el prota no pensaba matar a ninguno. No al menos hasta que consiga la información que busca. El líder de los Gorou se desespera bastante por la situación, así que saca un arma dispuesto a apuñalar a Ken por la espalda. Pero Ken ya era consciente de sus intenciones, así que sin siquiera mirarlo a los ojos, le dice que si estaba preparado para atacar por la espalda, debía de estar preparado para un contraataque. Realmente, Ken se estaba aburriendo de luchar con puro pendejo, así que al líder de Gorou tan solo le manda una siniestra aura. Una que en cuanto tocó al chico, este cayó al suelo. Aquello era puro instinto asesino, y con tan solo mirar a Ken, sus tripas se daban la vuelta. Al final, el chico cayó de espaldas, y a puro grito de desesperación, pidió la ayuda de su mamá. El chico estaba aterrado, y no podía creerse que hubiera alguien que diera más miedo que los agentes de las 7 estrellas. El chico no lo pensó mucho, y señalando a sus compañeros, dice que esos dos no tenían nada que ver con su grupo. Así que él estaba libre de pecado. Aquello no le hizo gracia a los caídos, ya que cuando se entere el jefe, se le caerá el pero al líder. Pero los derrotados no tenían ni voz ni voto, así que Ken los manda a cerrar el pico. Después de todo, tenían una reportera cerca, y todo lo que digan quedará registrado. Si por alguna cagada de esos dos se llega a filtrar la existencia de las 7 estrellas, se los comerán vivos. Así que los maleantes lo único que pudieron hacer es morderse la lengua y salir corriendo de allí. Guerreros que huyen de la batalla. Vaya vergüenza, exclama Ken. Pero el líder seguía por allí, así que Ken fijó su mirada en él. Si esos dos no pertenecían al grupo de Crow, debían de ser de otro lugar, y seguro que el líder se lo dirá sin rechistar. Pero el chico permaneció en silencio, algo que sorprendió a Ken. Pero también era normal, ya que si dijera que son de las 7 estrellas, ellos y sus familias serán eliminados. Al final del día, ellos no eran más que marionetas de las 7 estrellas. Así que Ken felicita al chico por rendirse, ya que si no lo hubiera hecho, tendría que haberlo partido en dos, para así poner un poquito de orden por allí. El chico estaba realmente aterrado por Ken, y este le pregunta en titubeos por quién era realmente. Una pregunta que era bastante obvia. Ken era un abusador que disfrutaba abusando de los estudiantes, ni más ni menos. Dejando a Ken de lado, nos vamos con los maleantes de antes. Estos seguían en shock por la batalla, y no pueden creerse que existiera semejante monstruo vivo. Pero ahora estaban a salvo, y debían de volver con su maestro para informar de la situación. Aquella información parecía jugosa, así que Ken se hizo presente, y pidió una reunión con ese tal maestro. Pero uno de los maleantes le pidió a Ken que se relajara un poco. Después de todo, si se metía con ellos, ni él ni su familia se salvará de la guillotina. Aquella situación le estaba haciendo mucha gracia a Ken, ya que uno de los malos era muy hablador, pero el otro callaba como si fuera una piedra del camino. Así que a Ken se le ocurrió una brillante idea: fusionar la boca de ambos y crear al ser definitivo. Así que agarró al calladito y le arrancó los dientes uno por uno. Y cuando ya tenía bastantes en la mano, fijó su mirada en el otro, ya que estaba por crear algo muy hermoso. A paso lento, Ken se dirigió al maleante, y este tan solo podía ver cómo su final se acercaba lentamente a él. Cambiando de escena, nos vamos al jardín del campus, donde esta hermosura de aquí buscaba a Ken por todas partes. Y a Aoi, que estaba por allí cerca, le dijo que Ken se fue a toda prisa del lugar. Aquello era una lástima para la chica, ya que realmente tenía muchas ganas de tomar un té con Ken.
Después de todo, tras muchísimo tiempo, Ken mostró un lado humano. Palabras que confundieron a Aoi. El caso es que la chica parecía conocer muy bien a Ken, y andaba deseosa de charlar con él un buen rato. Pasaron unos días en la universidad, y después del espectáculo que dio Ken, la actitud de los estudiantes había mejorado bastante. Por otro lado, Tenchu se quedó poco a poco más sola, y cada uno de sus hombres la iba abandonando. Es así como de un plumazo, el grupo Paradise, al mando de Tenchu, fue prácticamente aniquilado. Por otro lado, el grupo Karou fue puesto bajo el mando del Consejo de Estudiantes. Estos tenían muchos miembros, pero ahora solo podían actuar bajo las órdenes del Consejo. También estaba el grupo de Seiryu, la chica espadachina, que como perdió el duelo contra Ken, también se puso bajo el mando del Consejo. Fuera de la universidad, la reportera Aoi realizó una gran investigación sobre los grupos marciales de la universidad, así que le llovieron los premios, y la convirtieron en reportera principal. Por parte de Ken, seguía preocupado por el campus, ya que sin duda alguna, las 7 estrellas estaban dando el acecho. Pero antes de centrarse en ellos, debía de calmar las cosas en la universidad, y para ello puso a todos los guerreros marciales a luchar entre ellos. En un momento de esa batalla, muchos se aliaron para derrotar a Nanami, pero ella, con sus grandes técnicas de espada, los hacía retroceder. Daba igual cuántos la atacaran, quien se acercaba a ella recibía un palazo en la cara. Llegados a un punto, la sangre de Nanami ardía como nunca, y ya se disponía a sacar su espada y rebanar un par de cabezas. Pero ahí fue detenido por Ken, ya que le dijo varias veces que no quería que usara su espada. Las órdenes de Ken eran absolutas, así que Nanami pidió perdón y guardó su arma. Pero tampoco es que ella lo hiciera mal, ya que Ken consiguió demostrar su punto. Nanami era uno de los 5 guerreros más fuertes del campus, y ella obedecía al consejo de estudiantes, así que los paletos no darán más problemas por el lugar. Aquello alegró un poco a Nanami, ya que se sentía como la clave de los planes de Ken. Clave era una palabra que al prota le tocaba la mente, y si tienes buena memoria, a ti también. Nanami y Ken discutieron un poco sobre el término clave, cuando de repente llegó la hermosa presidenta Seiryu, que una vez más invita a Ken a tomar el té, y esta vez este no podía rechazarla. Y así, al cabo de unos minutos, se fueron a una cafetería, aunque Ken tenía 0 ganas de hablar con aquella persona, algo que molestaba a la hermosa señorita, ya que cada vez que ella se acercaba a Ken, este salía corriendo. Ken tenía sus motivos para no querer tratar con ella, aunque por ahora no nos dicen nada. El caso es que la señorita no tenía malas intenciones, y tan solo quería charlar un rato con su viejo amigo. Además, Ken acababa de salvar al campus del caos, así que como mínimo le debía un trago. Eso sí, cada vez que la señorita miraba a Ken, no podía evitar pensar en algo. En primavera florecían las flores, y el chillar de los grillos anunciaban el verano. Cuando las flores se marchitaban, llegaba el otoño, y tras este, sin duda alguna, caerá la nieve, y así llegará el invierno. Parecía un círculo de acciones completamente normal y corriente, pero si lo pensabas, no tenían ningún sentido. Era como si siguieran un hilo interminable del que no se podía escapar. «Tú estás to loca», dice Ken, y no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. La conclusión es que aquella chica miraba a Ken con aires de nostalgia y alegría por tiempos pasados. Y a Ken le pasaba algo similar con ella, pero era una nostalgia cruda y repelente, de la que uno no se quería acercar. El caso es que el té que estaban tomando era el favorito de Ken, y la chica le pregunta si le gustaba. Pero aunque éste respondiera que no, era imposible, ya que la chica sabía muy bien que aquel té era su favorito. Sin duda alguna, aquella chica conocía muy bien a Ken, algo que lo estaba poniendo de los nervios. Pero en un momento dado, la chica nombró a los padres de Ken, y este, con mala cara, espera que la chica no quiera morir allí mismo. Solo para asegurarse, la chica dice que en aquel lugar podían hablar de lo que quisieran, sin miedo alguno a que los oigan. Algo que extrañaba a Ken, ya que estaban en una tienda común y corriente, con sus clientes dando vueltas por allí. Pero entonces se dio cuenta de algo. Estaba con una famosa y hermosa chica, y nadie les prestaba atención.
La chica dice que no era nada del otro mundo, y era un simple truco de camuflaje. Era bastante improvisado, pero desde fuera aquel lugar parecía un sitio cualquiera, uno en el que no te fijabas. Aquella chica, sin duda alguna, poseía talentos ocultos, unos que no revelaba fácilmente. Tantos eran sus secretos que Ken se comenzaba a preguntar si aquella chica era humana o no. Y ahora nos vamos a una oficina del gobierno, donde Asuka Ryu, subdirector de la agencia de seguridad del país, estaba sorprendido por algo. El grupo de Tenchu y el grupo Karou, que servían de espías en la universidad, habían sido aniquilados. Tenchu estaba dirigido por una gran familia adinerada, y Karou servía a las 7 estrellas. Así que tuvo que ser un grupo enorme quien acabara con ellos. Pero resultó que no, y ambos grupos fueron aniquilados por tan solo una persona. Esto los hizo dirigir su mirada a un tablón con el mapa del mundo, donde diferentes marcas indicaban el lugar de los poderosos del mundo. Sin embargo, por allí no tenían ninguna marca, y era muy posible que estuvieran frente a un nuevo despertado, y si era así, debían de hablar con él cuanto antes. El subdirector Ryu no perdió ni un segundo, e irá corriendo a buscar al despertado para charlar con él. Pero a su paso apareció Ayano Azuki, ejecutivo de las 7 estrellas. Parece que estos dos no se llevaban muy bien, y Ryu no estaba para las tonterías de su compañero. Pero Azuki le pide calma. Después de todo, querer controlar a un arma siempre era muy difícil. Aunque parece que Ryu tenía prisa por otra cosa, ya que él intentó ser un despertado y no pudo serlo, y ahora buscaba uno por desesperación. La cosa se estaba caldeando, así que el ayudante de Azuki intenta calmar las cosas e ir juntos a controlar la nueva arma. Esto hizo cabrear a Ryu, que agarró con fuerza el cuello de aquel hombre. Esa gente no entendía nada. Un despertado no era un arma, sino un ejército de una persona, y como persona se podía hablar con ellos y llegar a un acuerdo. Por supuesto, no todos los despertados eran así. Obviamente había despertados a los que se le iba mucho la olla, pero al final del día seguían siendo personas, unas con las que se le podía hablar. Así que Ryu estaba seguro de que si hablaban con Ken pacíficamente podrán llegar a algún tipo de acuerdo. Ken recibió su llamada, y este aceptó reunirse con él. Por desgracia para Ken, su cita con la chica llegó a su fin. Pero el destino era como era, y la chica estaba seguro de que a Ken le aguardaban muchos desafíos. Pasadas algunas horas, el subdirector Ryu llegó a la tienda oculta, y sin perder tan solo un segundo, Ken le preguntó qué querían de él. Y Ryu no estaba allí por nada en concreto. Tan solo querían pedir la fuerza de Ken, para cuando hubiera alguna emergencia nacional en el país, y demás movidas bien gordas. Y pues hombre, nada en concreto no era, dice Ken, ya que así acabaría convertido en un perrito del gobierno. Él ya estuvo en el ejército durante muchos años, y lo único que ganó es que experimentaran con él, luego que lo dieran por muerto, y finalmente que mataran a su familia. Él luchó muy duro por su país y por proteger a otros, pero cuando llegó a su hogar, todos estaban muertos. Ken estaba harto de tonterías. Después de todo, el gobierno no es más que una marioneta de las 7 estrellas. Ken no estaba para tonterías, y ni en broma se convertirá en la herramienta desechable de nadie. Y todo aquel monólogo le dio igual al subdirector Ryu, ya que daba igual a qué grupo pertenecieras. Todos los humanos tenían un mismo enemigo. Pero Ken lo dejó muy clarito. Hará lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, y le importará un guano cuántas leyes romperá por el camino. Y por eso mismo Ryu estaba allí, ya que él podía hacer que todas sus acciones fueran legales, y así no tendría problema alguno. Y vale, eso sonaba bastante bien para Ken. Así que le pregunta a Ryu qué pasaría si de repente a él se le ocurriera destruir el país por completo. Pues que Ryu, como soldado del país, tendría que detenerlo con sus propias manos. ¿Detenerme a mí?, pregunta Ken con ojos de loco. Una mirada tan intensa que le dejó claro a Ryu que no estaba a su nivel. El aura asesina de Ken era demasiado poderosa, y ni un solo músculo de Ryu podía moverse de su lugar. El aura intimidante de Ken era muy superior a cualquiera que hubiera visto antes, y estar ante él te removía incluso por dentro.
Pero aún así, Ryu era un luchador del pueblo. Así que si algo lo amenazaba, luchará con garras y dientes. Por unos instantes, la energía de Ken y Ryu chocaron entre ellas. Algo que le gustó bastante a Ken. Tan solo lamenta que Ryu sea un político. Algo que no es que le digan poco, ya que incluso su director le decía que no era buena con lo que hacía. En cualquier caso, Ryu estaba de suerte. Este tenía un buen par de pelotas, y eso le gustaba a Ken. Así que harán algo. Ryu hará todo lo que le diga Ken. Y si tenía ganas, luego Ken lo ayudará con algo. No era justo, pero para nada. Pero Ryu no tuvo más remedio que aceptar los términos de Ken. Y con el trato realizado, Ken puso de inmediato a Ryu a buscar a un par de personas. Una era su hermana Mei, y otra era esta persona, uno al que el prota ya le había cruzado la cara en el pasado. Ryu buscará a esas personas de inmediato, y espera que él y Ken puedan trabajar juntos en el futuro. Sí, vete a buscar, dice Ken. Y en cuanto Ryu se va, Ken recibe una llamada. Era de la reportera Aoi, que estaba molesta con Ken por tardarse en tomar el teléfono. El caso es que ella había recibido muchísimos premios gracias a la ayuda de Ken. Así que esta quería invitarlo para darle las gracias. Ken acababa de terminar con sus cosas, así que tenía un rato libre y podía quedar con ella, algo que la puso muy contenta. Quienes no estaban contentos eran las 7 estrellas, ya que este de aquí quería mandar todo lo que tenían para acabar con Ken. Pero su jefe duda siquiera que eso sea posible, incluso si usaran todas sus fuerzas. Pero sí que mandarán a 2 luchadores de nivel 2, para así desgastarlo un poco. Ellos eran Snowcat y Scaravanch, miembros del ejército que ya habían luchado contra Ken en una guerra anterior. Ambos estaban eufóricos por la batalla, ya que tras tantos años tendrán una segunda oportunidad. Yaska los humilló en el pasado, y la venganza de ambos será lenta y divertida. Pero tampoco eran unos monstruos, así que se aseguraron de que todos los civiles estuvieran fuera de peligro. Y en cuanto estuvieran seguros de que todos estaban fuera de peligro, entraron en acción, fijando la cabeza de Ken como su objetivo prioritario. Pero entonces, tras una esquina, apareció Aoi, llamando a Ken, lo que sacó de onda al francotirador, ya que no debería de quedar civiles por allí. Rápidamente la reconocen como la reportera que va todo el día detrás de Ken, esa que va haciendo noticias. Y si creías que esta gente no era tan mala, piénsalo de nuevo, ya que una reportera era malo para ellos, así que debía de ser eliminada. Esto le dio un poco de pena al francotirador, ya que la chica era muy guapa. Pero si alguien tenía la culpa de su muerte, era de Ken. Así que pidió su perdón. El sonido de un disparo tronó por toda la zona, con gran fuerza, y tras él se formó un gran charco de sangre. Esa sangre brotaba de la mano de Ken, que con ellas desnuda, detuvo un disparo de un francotirador. Y encima esa bala no era de las normales, sino unas especiales para acabar con los luchadores de poder. El caso es que Aoi entra en pánico, y pregunta a Ken qué es lo que estaba pasando, y por ahora no podía explicárselo. Así que le pide que lo esperase un momento y que volvería en un rato. Acto seguido, Ken usa su visión mejorada para analizar al territorio, viendo entre la vegetación una gorra misteriosa. Ese debía de ser el francotirador, así que Ken corrió hacia él con todo su poder. Ken tan solo estaba tranquilo disfrutando de su cita, y ni así lo dejaban en paz. Mandar a un par de matones contra alguien podría servir contra algunos, pero desde luego no contra él. Ken estaba lleno de furia, y se disponía a terminar con quien arruinaba su descanso. Pero jaja, Ken fue timado, y la gorra tan solo era un señuelo. Ken era bastante impaciente a la hora de luchar, algo que sus rivales sabían muy bien. Snowcat apareció justo detrás de él, y con un tiro certero desató su poder contra Ken. Pero jojo, Ken evadió el tiro como si nada, y poseído por un espíritu de lucha, cargó contra su enemigo. Ken no sabía si estaba luchando solo o contra varios enemigos, así que debía de ser eficaz. Eso quería decir que debía de acabar con su enemigo de tan solo un golpe. Pero este, al ver que su muerte estaba llegando, suplicó por su vida. Snowcat poseía mucha información jugosa, y si le perdonaban la vida, se lo dirá todo a Ken. Para empezar, él no estaba allí solo.
lo que hizo que Ken se aterrara por un momento, ya que sin darse cuenta dejó a Aoi completamente sola. Yéndonos con ella, se preguntaba qué es lo que estaba ocurriendo, y siempre que estaba con Ken ocurría algo malo. Y eso la incluía a ella, ya que de repente fue agarrada por la espalda, y con gran fuerza fue arrojada con brutalidad. Estando totalmente sometida, la agarraron de los pelos. El malo no podía creerlo. Aoi no era más que una chica común y corriente, una sin poder. Así que la culpa de que ella muriera tan solo era suya, por codiciar algo que no podía alcanzar. Aoi no entendía nada, y tan solo podía ver cómo un puñal se dirigía hacia ella. Últimamente, el guerrero Ken parecía más débil que en la guerra, y eso debía de ser por culpa de aquella chica que la arrastra. Así que sin ella, el malo podría tener un duelo de verdad con Ken. Aoi estaba aterrada, su cuerpo no se movía, y tan solo podía pensar en ganar tiempo hasta que llegara su ayuda. Así que Aoi dejó caer el nombre de las 7 estrellas, dejando esto en shock al tipo, ya que era imposible que ella conociera ese nombre. Pero eso daba igual, la chica tan solo estaba intentando ganar tiempo, así que la acabará de inmediato. Pero juas, de repente se vio dentro de una extraña y amorfa situación, donde un enorme y extraño ojo amarillento observaba cada uno de sus movimientos. Aquello debía de ser una ilusión, y Scaravans no se dejara vencer por tan poca cosa. Así que expulsó una gran cantidad de energía de su cuerpo, y así se liberó de las ilusiones, lo que hizo que Aoi también saliera volando de la onda expansiva. Por suerte tenía a Ken justo detrás, que la felicitó por seguir viva. Ken por fin se había mostrado ante su enemigo, así que el malo cargó contra él, pero este fue detenido en seco en pleno ataque. Ken lo mira fijamente a los ojos, y espera que éste esté preparado para lo que viene. Pero Scaravans no es ningún tonto. Él ya había luchado contra Ken varias veces, y podía ver perfectamente que tenía su cuerpo bastante dañado. Además, técnicamente, la misión de Scaravans era debilitar a Ken, algo que ya había cumplido. Así que Scaravans baja su arma y por ahora se retirará. Pero sin duda alguna, Ken y él lucharán a muerte un día de esos. Scaravans al final se marchó, y menos mal que lo hizo, ya que si no, la cosa se hubiera puesto muy mal para Ken. Por parte de Aoi, agradece a su salvador, aunque es Ken quien la puso en peligro para empezar. La conmovedora escena era observada por Snowcat. Este sí pensaba que Ken se había hecho más fuerte que antes, y como mínimo, Ken ya era un despertado. Así que se alegra de haber hecho un buen trato con él. Como Ken le prometió, le dejará a Snowcat marcharse en paz, pero su acuerdo seguía en pie, y si lo traicionaba, Ken lo buscará y le cortará la cabeza. Algo que Snowcat promete no hacer, ya que él siempre cumple con sus contratos y misiones. Snowcat era listo, y pensaba vivir muchos años y más, así que nunca más volverá a realizar una misión donde Ken esté involucrado. Y por hacer negocios entre ellos, Snowcat le dará algo de información gratis a Ken. Las 7 estrellas estaban tras la cabeza de Ken, y quien dirigía la caza era Yugo. Esto no preocupa mucho a Ken, después de todo ya lo sabía y lo esperaba. En cualquier caso, los precios de Snowcat eran flexibles, así que si Ken lo quería para algo, tan solo tenía que llamarlo. También le entregó su número a Aoi, ya que como le disparó antes, si lo llama para un trabajito, se lo dejará bien barato. Aoi no sabía qué pensar de ese tipo. Hace un momento quiso matarla, pero ahora quería hacer negocios con ella. Y ella no lo entendía porque ella no pertenecía al mismo mundo que Snowcat y Ken. En un mundo de guerreros con poderes, ser flexible era muy importante. Si no sabías qué decir en el momento justo, perdías la cabeza. Y los únicos que tenían permitido hacer lo que quisieran eran los poderosos de verdad. Y claro, Snowcat no pertenecía a ninguno de los grupos, así que debía de sobrevivir como buenamente podía. Con eso dicho, el francotirador Snowcat se marcha, esperando que en el futuro se reúnan de nuevo y completan alguna misión. Aoi seguían sin saber qué pensar, y ese Snowcat parecía bastante único. En cualquier caso, Ken se dirige hacia ella, y le dice que era mejor que no se volvieran a ver. Esto deja en shock a la reportera. Ella no buscaba a Ken tan solo para realizar noticias,
y realmente quería hablar con él y estar con él. A ella no le interesaba sacar fotos que le hicieran viral. Buscaba noticias donde el corazón humano estuviera presente. Así que Aoi jura sobre su nombre que no iba con Ken tan solo para hacer noticias, y así hacerse más famosa. Algo que Ken entiende, ya que duda mucho de que Aoi sea ese tipo de personas. Como Aoi ya pudo comprobar, Ken no era una persona normal. Él era exageradamente fuerte. Pero si no estaba junto a personas que eran igual de fuertes que él, al final se quedará solo, ya que todos acabarán muriendo. Y esa era una sensación que Ken no quería volver a experimentar. Aoi pregunta a Ken si acaso no podía estar con él porque ella era muy débil. Y efectivamente, ella era débil, y seguramente una carga para Ken. Pero aún así, por muy fuerte que sea una persona, nadie podía hacerlo todo él solo. Y siempre se necesitaba a alguien en el que poder apoyarte. Con que alguien en quien poder apoyarte, ¿no? Dice Ken. Que pone su mano en el hombro de Aoi y con tan solo un poco de fuerza casi le arranca el brazo. Ken se lo ruega a Aoi. Tan solo vuelve a casa y no mires atrás. Al final, Aoi escuchó las palabras de Ken. Él seguía teniendo su número, así que esperará que en el futuro vuelvan a verse. Con una sonrisa, Aoi se despidió de Ken, y a paso lento se alejó de él sin mirar atrás. Ken suspiró por las... pero no tenía tiempo para suspiros, ya que Ryu lo estaba llamando. Ken no estaba para bromas en ese momento, así que esperaba que Ryu lo llamara por algo importante. Y sí que lo era, ya que Ryu encontró a uno de los objetivos de Ken. Es que llegaron tarde. Ella estaba siendo tratada en un hospital, pero aparecieron misteriosos hombres y se la llevaron del lugar sin dejar rastro. Esto cabreó bastante a Ken, que ya se disponía a liar el taco, y esperaba que nadie del gobierno le pusiera trabas. Estaba buscando a la madre de su amiga Aki, pero la verdad estaba siendo más complicado de lo esperado. Y yéndonos ahora con su hermosa amiga Aki, esta justo lo estaba llamando. Si recordáis, ella estaba secuestrada, y le costó muchísimo conseguir un teléfono. Pero ahora Ken no respondía a sus llamadas, por mucho que lo llamara. Algo que la estaba desesperando, y la dejaba sin opciones. Su madre estaba en peligro, y la ayuda no aparecía por ninguna parte. Aki hacía de todo para mantener a salvo a la hermana de Ken, Mei, y también al propio Ken. Pero ahora es ella quien necesitaba ayuda, y nadie parecía dispuesto a dársela. Ella estaba aterrada, y tiritando tirada en el suelo, ya que se ocultaba de su perseguidor, uno que daba violentos golpes a la puerta de la habitación. El causante de tal alboroto era el 7 estrellas Yugo, que estaba buscando a la maldita mujer que osaba esconderse de él. Yugo no estaba para juegos, y en cuanto encontrara a la chica, le enseñará quién es el que manda. Yugo no tardó ni 2 minutos en encontrar a la chica, ya que la habitación era muy pequeña. Y en cuanto la vio, le dio un fuerte guantazo en la cara. Aki se estaba comunicando en secreto con Ken, y no solo eso, sino que también estaba filtrando información a la prensa. Aunque ella se defiende diciendo que todo eran patrañas, y que ella estaba cumpliendo con su promesa. Palabras que obviamente no convencían a Yugo. Desde que Ken destruyó el bajo mundo hace años, Yugo se las había estado apañando como buenamente podía. Llegó hasta donde está ahora gracias a su buen juicio, y este era absoluto. Así que tenía claro que Aki era una traidora. Pero aunque eso fuera cierto, Yugo necesitaba a Aki. Así que este no la tocará por nada del mundo. Y ahí Aki la verdad es que no estuvo lista, ya que aquellas palabras hicieran que Yugo hiciera una pequeña llamada. Estaba llamando al cuidador de la madre de Aki, y quería que éste le cortara una mano, para que así Aki se comenzara a portar mejor. Esta entra en pánico, y Yugo le prometió que le salvaría la vida, no que la mataría. Y Yugo pensaba cumplir con su palabra, tan solo le cortarán una mano en modo de advertencia, y luego la sanarán. Palabras que para ese punto Aki ya no podía creer, pero que pudiera creerlo era lo de menos. Y si Aki seguía hablando, también le cortará una pierna a su madre. Al final, Aki se dio por enterada, y quedó en total silencio. Y temblando,
se arrodilló ante Yugo. Ella hizo mal, y desde luego merecía un castigo. Esa actitud ya le gustaba más a Yugo, y perdonará a Aki si ésta suplicaba por su vida, y decía que era una basura inservible. Aki tartamudeó por unos segundos, pero no podía hacer nada, y entre lágrimas dijo que ella era una basura inútil, y que merecía un buen castigo. Esas palabras eran miel para los oídos de Yugo, y Aki sí que sabía complacerlo. Así que como era una buena chica, no le cortaran las manos a su madre. Con tan solo unos cuantos dedos debería de ser suficiente. Y ahora nos vamos a la habitación del informante de Ken. Este quería que su amigo buscara a la madre de Aki. Y este lo hará, pero avisa a Ken que sus precios eran muy altos. Ken no tenía con qué pagar en ese momento, pero le promete un deseo en el futuro, algo que para él no era ningún maltrato. Con el trato realizado, el informante buscó a la madre de Aki, y en cuestión de segundos le llegó su localización al teléfono de Ken. Ken ya sabía dónde tenía que ir, y estaba dispuesto a terminar con toda aquella locura. Y ahora nos vamos a un oscuro almacén, uno custodiado por mafiosos. En su interior, un tipo bien ensangrentado hacía trozos a una chica. Esta gritaba y gritaba, pero nada le impidió al tipo acabar con su vida. Aunque no podía hacer bien su trabajo, ya que un chico tras él suplicaba por su vida sin parar. Hacía demasiado ruido y no dejaba trabajar a los carniceros, así que uno lo silenció un poco. Sin duda alguna, el trabajo de carnicero era bastante duro, y trocear gente a cachitos era bastante agotador. Aunque a veces uno se podía encontrar cosas interesantes, como el anillo de una recién casada que nunca volverá a ver a su amado. El carnicero disfrutaba de su merecido botín, hasta que una vez más fue molestado por los gritos de alguien. Esta vez pertenecían a la madre de Aki, que atada a una silla y cubierta de lágrimas, se esperaba lo peor. La madre de Aki llevaba ya un buen rato observando todo aquel espectáculo, así que el carnicero estaba seguro de que ella estaba impaciente por empezar su turno. Por supuesto, el carnicero la tranquiliza, ya que si ella ponía la mente en blanco, todo acabará muy rápido. El carnicero la toma de la cabeza y le muestra de cerca los cientos de cuerpos que tenían ya troceados en el lugar. Por suerte para ella, ese no era su destino, y tan solo perderá un poquito de carne. Pero el carnicero estaba confuso. Por lo general, debía de trocear a personas enteras, así que no tenía muy claro cómo cortar a la madre de Aki para no matarla. Las órdenes de arriba eran que tan solo le cortaran unos dedos. Una orden que para el carnicero era una tontería, ya que unos dedos no eran suficientes. Pero en fin, las órdenes eran órdenes. Así que el carnicero levantó su machete sobre la mano de la madre de Aki, y con cara de total lunático esperaba que su sangre le salpicara la cara. Y con esto llegamos al final de esta parte. Y ahora díganme ustedes, ¿qué os está pareciendo esta historia? ¿Os gusta u odiáis a algún personaje en concreto? A mí por mi parte, a hoy me da mucha ternura, y me dio bastante pena la forma en la que se marchó. Pero habrá que esperar a ver si ocurre algo más con ella. Dicho esto, ahora agradezco a los miembros del canal por facilitarme el poder crear más vídeos de estos. De verdad que sois increíbles. Y si tú llegaste hasta aquí, te gustó el vídeo y no estás suscrito, no lo dudes. Suscríbete y si quieres ir de sobrado, aprieta bien fuerte el botón de la campanita. Y ya que estás, el de like, que con tan solo eso ya me ayudas un montón. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.